Capítulo 11. Tras mi declaración en la sala del trono, un sirviente me llevó a una de las cocinas sin uso, donde alguien ya había traído toda la carne de animal que necesitaba para empezar. El plan que había pronunciado delante de todos en la sala del trono era una completa tontería. No pude evitar reírme para mis adentras ante lo absurdo de prender fuego a cosas para esparcir la medicina por el aire. Hace mucho que no miento tanto. Aunque pudiera ser una versión en aerosol de la cura, la cantidad que necesitaría para curar toda una ciudad sin que se la llevara el viento no era algo comprensible. Entonces, ¿por qué mentí? Te lo preguntarás. Bueno, mi mejor plan para eliminar el frío fue muy eficiente, pero no muy grandioso. Así que tuve que improvisar y dividirlo en dos partes. El verdadero plan para curar la enfermedad era utilizando ratas. Yo haría muchas ratas usando la biomasa a la que ahora tenía acceso y las usaría para propagar la cura, igual que normalmente transmiten enfermedades. Excepto que mis ratas estarían diseñadas para esparcir la cura tanto como sea posible en lugar de hacerlo por accidente. También les permití difundir la cura a ratas existentes en la ciudad. Pero la cura para el frío invernal era solo una de las dos cosas que iba a esparcir usando las ratas. Verás, durante mi viaje, estuve pensando en la mejor manera de dejar huella en desembarco del rey, y la respuesta más obvia que surgió fue que tenía que hacer que la ciudad dejara de oler a mierda. Ahora, ¿cómo podría hacerlo? Muy sencillo, creé una bacteria que literalmente come mierda y se multiplica. Ahora bien, aunque esto fue muy sencillo de hacer, fue muy difícil ponerle muchos interruptores de apagado después, por si de alguna manera acababan devorándose el planeta. Así que tuve que equilibrar su esperanza de vida con su tasa de multiplicación y cuánto tiempo podían aguantar sin comer mierda. También me aseguré de que no pudieran sobrevivir en un entorno cercano a la temperatura corporal normal de los humanos. Cuando estuve seguro de que no estaba desatando el fin del mundo, dejé que mi ejército de ratas corriera libre e hiciera su trabajo. Ahora, la otra cara de mi plan. La pira, no le había dado mucha importancia. Solo quería hacer algo que pareciera un ritual mágico. Iba a hacer una mezcla inflamable de biomasa, que contenía mucho magnesio y aluminio, que ardiría muy caliente y lento, y tendría una llama blanca etérea para mantenerse realmente en la temática del mago blanco. Tomo la biomasa restante y la convierto según mis necesidades y la transfiero a un contenedor. Tuve suficiente para quemar durante unos 2 días. Miré por la ventana y vi que ya casi era la hora. Lord Stannis, de todos, viene a informarme de que la pira estaba lista. Asiento y le digo que me guíe mientras yo llevo el contenedor. Salimos en silencio de la fortaleza roja y Fenrir se reincorpora a mí, se había ido a algún sitio después de cansarse de verme una hora después de empezar mi preparación. Esperaba que se hubiera mantenido fuera de problemas. Acabamos en el mercado por el que había pasado cuando llegué. Aunque había una multitud mayor reunida junto con lo que parecía ser toda la pista que había visto antes. Veo al rey y la reina de pie junto a la enorme pira, vaya, no esperaba que la reina estuviera aquí, ella definitivamente piensa que todo esto está por debajo de ella. Bueno, quizá todos tienen curiosidad por ver un ritual mágico, supongo entonces el rey me nota. Sanador, veo que lo has conseguido. ¿Has terminado tus preparativos? Lo soy, su gracia, respondí, intentando ocultar la emoción en mi voz. Muy bien, dijo el rey. ¿Cuándo puedes empezar? Podemos empezar ahora mismo, respondí. Con pasos decididos, me dirigí hacia la pira apagada y vacié todo el combustible que había ganado. Mirando hacia la vasta extensión del cielo nocturno, me detuve un momento, como ofreciendo una oración silenciosa a los que mandan, aunque, en verdad, era más para mi propio entretenimiento que otra cosa. Mientras el sonido de la multitud reunida se desvanecía en el fondo, canalicé la bioelectricidad dentro de mí, iluminando mi mano con una energía brillante y chisporroteante. Con mano firme, hice contacto con el combustible que esperaba abajo, y en un instante, una llama blanca de otro mundo estalló con una repentina explosión de calor y luz intensos. Los espectadores reunidos jadearon asombrados mientras las llamas subían cada vez más, sus rostros bañados por el resplandor etéreo de las llamas. Una sensación de satisfacción me invadió al ver todo desarrollarse ante mis ojos, mi sonrisa interior oculta tras una fachada de calma compostura.
Todos observamos la hermosa llama durante unos minutos antes de que el rey pregunte: ¿y ahora qué, sanador? Ahora esperamos, su gracia. Deberías poder ver señales de que funciona mañana, y debería haber hecho su trabajo para pasado mañana, digo con confianza, ya que puedo notar que mis ratas se ponen a trabajar. Después de todo eso, cada uno tomó su camino. Me mostraron una de las habitaciones de invitados. Me quedé dormido sonriendo, ya que notaba que el olor disminuía un poco. A la mañana siguiente me desperté, salí al balcón y respiré hondo. Olía muchísimo mejor que lo que tuve que soportar ayer. Las bacterias hacían un trabajo bastante rápido para deshacerse de la mierda, y el viento de la bahía estaba haciendo un buen trabajo eliminando el olor existente. Y con la mayor parte de la mierda desaparecida, ya no quedaba olor desagradable que la reemplazara. Una de las ratas entra en mi habitación, la cojo y reviso la información que tiene para mí. Habían hecho un buen trabajo, la cura se había extendido a aproximadamente el 80% de los enfermos y todos estaban en camino de recuperarse. Y como la mayoría de las ratas viajaban por las alcantarillas llenas de mierda, las bacterias prosperaron y explotaron en número. Probablemente tenga que vigilar a esos mocosos, el crecimiento exponencial es bueno y todo eso, pero puede descontrolarse muy rápido, pero no estaba muy preocupado, había creado bastantes interruptores de apagón en ellos. La principal era que solo tenía que soltar una orden y todos empezaban a matarse entre ellos en vez de multiplicarse. Bueno, podría preocuparme de eso más tarde. Me harté de la luz del sol en el balcón y ahora solo necesitaba algo para comer antes de ver las reacciones de todos. Había sido extraño que nadie más que el rey me hubiera hablado ayer. Luego me di cuenta de que muchos seguían siendo escépticos conmigo y esperaban a que tuviera éxito o fallara antes de intentar jugar sus juegos en consecuencia. Así que probablemente hoy esté lleno de conversaciones con todos los actores importantes de la capital. No podía evitar sentir cierta diversión al pensar en todas las maniobras políticas que tendrían lugar como resultado de mis acciones. En la cámara del consejo privado, sentado en una silla alta con la cabeza apoyada en la mano, estaba el rey Roberto. El rey estaba sorprendentemente sobrio por una vez mientras miraba al resto de los asistentes. Barristan Selmy permanecía en silencio a la espalda del rey, mientras los miembros restantes del consejo, Jonarrin, el gran maestre Piselle, Petir Balich y Renly Baratheon, escuchaban atentamente mientras Stannis Baratheon tomaba un informe y comenzaba a hablar. He recibido confirmación de todas las casas que han estado recogiendo enfermos en un esfuerzo por frenar la propagación de la enfermedad, anunció Stannis, con un tono grave pero firme. Como afirmó el sanador, la mayoría de los afectados han dado pasos significativos hacia la recuperación, o ya han hecho una recuperación completa, desde ayer. El peso de sus palabras flotaba en el aire, y por un momento, nadie se atrevió a romper el silencio sombrío que se había instalado en la sala del consejo. El pesado silencio en la sala del consejo no duró mucho, ya que pronto las risas del rey Robert llenaron la sala. Joder, se rió Robert y miró a Piselle. ¿Tienes algo que añadir a ese informe, Piselle? El gran maestre no paraba de balbucear excusas. ¿Ese seguro que es solo una coincidencia, su gracia? 100.000 personas mejorando al día siguiente de que el sanador haga su ritual, pensaba que eras más erudito que eso, Piselle, dice Stannis con tono seco, su expresión mostrando una mezcla de frustración e incredulidad. Lord Arryn se enderezó. Ignorando la incompetencia del gran maestre, tenemos otro asunto que tratar, un asunto que ya deberíais haber notado. Sí, el hecho de que mi ciudad ya no huele a mierda. Dijo Robert, mirando alrededor de la sala, la mayoría ya se había dado cuenta del asunto y no sabían cómo sacarlo o simplemente lo estaban notando. Debe haber sido obra del sanador, es lo único que tiene sentido, dijo Lord Arryn, mirando alrededor de la sala mientras los demás asentían en señal de acuerdo. ¿Qué ha estado haciendo esta mañana? Preguntó Robert, mirando a Varys en busca de una respuesta. Se fue a la pira tras desayunar, su gracia, informó Varys al rey. Ahora está de vuelta en sus aposentos. Bueno, convóquele aquí entonces, ordenó Robert, con un tono firme y autoritario. Todos en la sala podían percibir la emoción y la anticipación del rey por escuchar lo que el sanador tenía que decir sobre los recientes acontecimientos.
Me dirigí a la sala del consejo privado. Esperaba que esta conversación hubiera tenido lugar en la sala del trono, pero no podemos salirnos con la suya todo el tiempo. Al empujar las puertas, sentí inmediatamente el peso de la mirada del consejo sobre mí, cada miembro mostrando una emoción diferente. Admiración, escrutinio y miedo. Sus expresiones solo alimentaron mi sensación de satisfacción y control, mientras me dirigí hacia el rey con pasos seguros. Me acerqué al rey y le hice una pequeña reverencia. Su gracia, dije, me ha convocado. Robert Baratheon me miró con una mezcla de admiración y curiosidad. Sí, sanador, lo hice. He recibido informes de personas que sufren el frío invernal y que han mejorado. Te lo agradezco, pero todos hemos notado que la ciudad ya no huele a mierda. ¿Eso también fue cosa tuya? No pude evitar sonreír ante la pregunta del rey. Por supuesto, su gracia. Había oído hablar de ese problema en particular antes de llegar a desembarco del rey, pero solo después de poner un pie en la capital vi su magnitud. También habría provocado más enfermedades más adelante. Fue un problema fácil de resolver para mí, solo tuve que añadir unos cuantos ingredientes más a la pira para que cumpliera ambas tareas, dije con confianza, con un matiz de orgullo en la voz. Los miembros del consejo me miraron con asombro, sin saber cómo reaccionar ante mi revelación. «Esto es increíble», exclamó Robert, con los ojos abiertos de asombro. «Has hecho algo que llevamos años luchando por hacer. Tienes mis gracias, sanador». «No hace falta dar las gracias, su gracia», respondí, inclinando humildemente la cabeza. «Solo estoy haciendo mi trabajo». La expresión del rey se suavizó y soltó una pequeña risa. «Vaya, no me lo puedo creer», exclamó. «Debo admitir que no estaba del todo convencido de tu honestidad desde el principio. Pero ciertamente me has demostrado que estaba equivocado, y me aseguraré de recompensarte por tus esfuerzos diligentes. Ya que has terminado la tarea para la que te llamaron, ¿qué otros planes tienes en la capital?», preguntó el rey. «Pienso quedarme hasta que el trabajo esté completamente terminado, su gracia», respondí. «La pira arderá un día más, y tendré que ir a curar a cualquiera que siga enfermo después de eso, ya que podrían tener alguna otra dolencia junto con el frío. También ofrezco mis servicios a cualquiera en la Fortaleza Roja si necesita curarse», añadí. La reunión terminó con el rey expresando de nuevo su gratitud y prometiendo discutir mi recompensa más tarde. Cuando volví a mi habitación, simplemente me senté en el balcón para disfrutar de la preciosa vista. Capítulo 12. Mientras me sentaba en el balcón, disfrutando del cálido sol y sintiendo la brisa suave en mi rostro, mi mente divagó hacia algo en lo que había estado pensando desde que dejé Invernalia. Me levanté de mi cómodo perchero y empecé a dar paso decidido. Una de mis ratas ya había encontrado lo que buscaba y yo sabía exactamente a dónde ir. Mientras avanzaba por los serpenteantes pasillos de la fortaleza, no podía evitar sentir que me observaban. Una rápida mirada por encima del hombro confirmó mis sospechas. Algunos sirvientes me seguían discretamente, con la mirada fija en cada uno de mis movimientos. Sin querer llamar la atención, cambié de rumbo y empecé a deambular sin rumbo, deteniéndome de vez en cuando para pedir indicaciones o fingiendo interés en algún detalle menor de la arquitectura del castillo. No pasó mucho tiempo antes de que llegué a la habitación que había estado buscando. Me acerqué con cautela, procurando que pareciera que lo había encontrado por casualidad. Mi corazón latía con fuerza mientras me encontraba ante el enorme cráneo de Valerión, el terror negro. Su tamaño era abrumador, ocupaba toda la habitación y me dejaba asombrado. «Maldita sea, ese es un dragón enorme», susurré para mí mismo, maravillado por la magnitud de la criatura ancestral. Ocultando mi emoción, me acerqué al cráneo y apoyé la palma de mi mano sobre su superficie. De repente, una avalancha de información inundó mi mente, amenazando con abrumarme. Casi pierdo el equilibrio, pero logré mantenerme en pie y concentrado. Sin embargo, pronto me di cuenta de que este no era el lugar para analizar la enorme cantidad de datos que acababa de recibir. Sabía que tenía que salir de allí y encontrar un lugar adecuado para filtrar la montaña de información que tenía al alcance. Rápidamente volví a mi habitación, me tumbé en la cama, cerrando los ojos mientras empezaba a ordenar la increíble riqueza de conocimientos que había reunido. Y mientras revisaba la información, llegué a dos conclusiones monumentales que me dejaron la mente mareada.
La primera y muy obvia era que ahora podía crear mi propio dragón. Aunque podría haber hecho un dragón antes, habría sido más prueba y error y yo tropezando en la oscuridad junto con años de trabajo hasta que por fin podría tener un dragón decente. Pero ahora que tenía una plantilla del propio Black Dread, podía saltarme todos los intentos innecesarios y empezar con el último paso inmediatamente. Apenas podía contener mi emoción al pensar en las posibilidades que este nuevo conocimiento me abría. Iba a tener que esperar a salir de desembarco del rey antes de crear mi propio dragón, por razones obvias. Mientras tanto, mi mente estaba consumida por la segunda conclusión a la que había llegado. Los dragones no existieron en este mundo de forma natural. Algunos lunáticos en Valiria habían usado magia de sangre y un sinfín de sacrificios humanos en un gran ritual quimera, usando principalmente dragones de fuego y multitud de otros depredadores ápice de los que no tenía ni idea de cómo se llamaban para crear al primer dragón. También resultó que las habilidades del dragón no eran solo el resultado de procesos biológicos, sino de magia real. Lo más destacado es que su aliento de fuego no era el resultado de un combustible orgánico que se encendía al exponerse al aire, sino que el dragón convertía la energía mágica literal en fuego. Aunque mi cerebro del siglo XXI no podía entender tal concepto, mis poderes rotos, en cambio, parecían entenderlo perfectamente. Pero esto era solo una pequeña parte del rompecabezas, la principal era el corazón del dragón, que funcionaba de una manera completamente diferente a lo que esperaba. En lugar de bombear sangre, actuaba como una especie de reactor mágico, creando y bombeando energía mágica por todo el cuerpo del dragón. Aunque sabía que este mundo tenía magia, nunca pensé que podría manejarla. Estaba contento con los poderes que tenía, aunque había llegado algo al límite de lo que podía hacer sin alterar mi apariencia física ni lanzarme a un jardín de quimeras de lleno. Pero eso estaba a punto de cambiar. Con el nuevo conocimiento que había adquirido estudiando los huesos de dragón, había desbloqueado un nivel completamente nuevo de comprensión sobre la magia. Fue como un cambio radical, un giro repentino en la historia que abrió un mundo de posibilidades que ni siquiera había considerado. Mis poderes, que antes pensaba limitados al mundo biológico, ahora tenían la capacidad de cuantificar y replicar la magia, al menos de formas que técnicamente seguirían llamándose biología. Fue una revelación asombrosa que me dejó aturdido, mientras intentaba imaginar todas las cosas increíbles que ahora podía hacer. Ahora sí que puedo usar magia. Exclamé con emoción e incredulidad. Bueno, no ahora, pero pronto me reí como una loca, igual que el día que entré en este mundo. Probablemente también significaba que tendría que aventurarme en Valiria para descubrir más secretos, pero eso es un problema para otro día. No podía esperar a ver qué otros descubrimientos y posibilidades me esperaban en este nuevo mundo de magia. Pasé el resto del día estudiando y analizando cada detalle de datos que había recogido, haciendo una lista de todas las cosas que tendría que hacer una vez fuera de la capital. Mi mente bullía de emoción mientras pensaba en todos los nuevos caminos y oportunidades que se esperaban por delante. Por fin tenía un nuevo propósito y me centré únicamente en la tarea que tenía entre manos. Pasé unas buenas horas estudiando la nueva rama del conocimiento que acababa de desbloquear. De repente, una de mis ratas me informó de algo interesante que estaba ocurriendo en la ciudad. Había estado esperando que ocurriera exactamente esta situación, aunque no esperaba que ocurriera demasiado pronto. Seguía eufórico por mi último descubrimiento, así que finalmente decidí hacer algo que llevaba mucho tiempo queriendo hacer. Supongo que es hora de hacer que algunos septones anturrados se caguen encima. Salgo de la fortaleza y me dirijo al mercado, esperando tranquilamente cerca de la pira a que empiece el alboroto. No tengo que esperar mucho porque veo a una turba acercándose al mercado con un hombre gordo y calvo con una corona de cristal en la cabeza, que supongo es el alto septón al frente, seguido de algunos septones más y un gran grupo de gente común que pronto llena la calle. No toleraremos que la magia de los hechiceros paganos se nos lance. Grita el alto septón, alterando a la multitud. Nosotros, los seguidores de los 7 que somos uno, no nos quedaremos de brazos cruzados viendo cómo se comete esta blasfemia. Intentan apagar el fuego lanzándole cubos de agua, pero el calor de las llamas empuja a todos hacia atrás antes de que puedan acercarse. Empiezan a lanzar todo lo que pueden a la llama, pero ni siquiera parpadea.
Veo al Alto Septón fruncir el ceño porque su plan no funciona, pero entonces me ve de pie cerca de la pira y sonríe. El Alto Septón, aunque ocupaba una posición de gran importancia religiosa, carecía de verdadera devoción. Su ascenso al poder se logró por medios astutos, y ahora buscaba explotar su posición para beneficio personal. Ante la tarea de enfrentarse al Mago Blanco del Norte, no habría actuado con tanta rapidez y franqueza. Sin embargo, atraído por la promesa de un generoso pago de las partes interesadas, que le habían dejado claro que le esperaba una generosa donación, al completar esta tarea aparentemente sencilla, se sintió animado a continuar. Había sido muy fácil enfadar al pueblo llano de Desembarco del Rey, pero fue entonces cuando apareció el primer problema. La pira estaba demasiado caliente, así que nadie podía acercarse mucho. La única opción era lanzarle agua para apagarlo, pero no había sido tan efectivo como esperaba. Incluso la multitud tomando el mando y lanzando todo lo que encontraba a la pira parecía alimentarla. Fue entonces cuando vio al mago junto a su pira, y parecía que los 7 habían escuchado sus oraciones. No era un problema si no podían apagar la pira. Si lograba eliminar el problema principal, el resto encajaría en su lugar. Empieza a gritar. Quema al mago en su pira. La multitud ruge en señal de acuerdo, sus rostros torcidos de rabia mientras empiezan a acercarse a mí. El mago levanta la mano y habla. Para. Soy mago, pero también soy sanador. He construido esta pira por orden del rey para curar la enfermedad que azota la ciudad. No te quiero hacer daño. Al ver que la multitud duda, da un paso adelante. Mentiras. Es un mago, está usando magia y tales poderes solo deben pertenecer a los dioses, así que debe ser quemado. El mago solo niega con la cabeza, aún intentando parecer valiente. No apruebo la violencia, pero si vienes hacia mí con la intención de hacerme daño, no te gustarán las consecuencias. Se burló. Eres un mentiroso y un fraude. Quemad al hereje, quemadlo en. Sus palabras se murieron en su garganta cuando el mago dirigió su mirada hacia él. Se quedó paralizado como si le hubieran lanzado a un abismo helado. La luz se desvaneció de su visión mientras la oscuridad empezaba a reclamarle, como si mirara un pasillo estrecho cuyas antorchas se apagaban una a una. Su cuerpo se negaba a moverse. No podía respirar. No podía hablar. Él no podía moverse. Todo lo que conocía era la oscuridad. Oscuridad y griega. Y miedo. Él nunca había sentido este miedo antes. Este miedo escalofriante, que aprieta el corazón y lo abruma por completo que, tan rápido como llegó, la oscuridad y el miedo pasaron, dejándole jadeando y notando que estaba de rodillas. Respirando rápidamente, miró a su alrededor desesperadamente en busca de ayuda. Fue entonces cuando notó que todos los que estaban cerca estaban de rodillas mirando al mago con miedo. ¿Qué? ¿Cómo? Miré a la multitud aterrorizada que apenas podía ponerse de rodillas frente a mí, algunos incluso se habían meado encima. Puede que me haya pasado un poco, pienso para mí mismo, pero puedo excusarlo porque fue la primera vez que usé ese pequeño truco con un grupo de personas y no sabía que también funcionaría. Ese pequeño truco fue algo que descubrí hace aproximadamente un año. Para resumir, creé mucho cortisol concentrado, una hormona que el cuerpo libera en situaciones de estrés. En pequeñas dosis solo hacía que alguien sintiera estrés y miedo, pero la cantidad que había liberado apagaba su cuerpo momentáneamente y les hacía sentir que estaban al borde de la muerte. Me costó contener mi alegría por el magnífico éxito de mi primer intento de usar la ola de terror, conseguí sustituirla por una expresión de desinterés. Me quedé allí de pie, sabía que los efectos habían desaparecido en unos segundos, pero nadie parecía tener el valor de levantarse e irse. Pasaron unos momentos en silencio y traté de no parecer incómodo y arruinar mi momento de badas. Cuando estaba a punto de irme, finalmente noté que se acercaba un grupo de hombres. El rey los lideraba, flanqueado por su guardia real. El rey me pidió que explicara lo que había pasado. Rápidamente relaté los eventos que llevaron a la formación de la multitud y a que usara mis poderes para protegerme. El rey escuchó atentamente y luego habló a su guardia real. Asegúrate de que los septones sean neutralizados. Han sobrepasado sus límites y han empezado este lío. Hablaré con ellos personalmente.
Luego se volvió hacia mí y dijo: ya has hecho mucho para ayudar a mi reino, sanador. Me aseguraré de que tu seguridad esté garantizada. Mirando a la multitud temblorosa aún de rodillas, añadió: no es que parezca que lo necesites. Le doy las gracias y regreso a la Fortaleza Roja, contento con el espectáculo que había montado. Mientras camino hacia mi habitación, noto que mucha más gente me mira. Antes me miraban con asombro, ahora también había una buena dosis de miedo mezclada. Joder, puede que haya subestimado el alcance de la ola de terror. Desde su balcón en su habitación, que tenía una vista perfecta de la ciudad, la reina Cersei Lannister observaba la inquietante y hermosa pira ardiendo en medio del mercado, esperando a que su plan se desarrollara. El mago blanco de Invernalia era todo lo que todos podían mencionar, pero era solo un sabor del momento, una molestia que no tenía poder real en comparación con los verdaderos gobernantes de Poniente. Sin embargo, se vio obligada a soportarlo durante el día, pues tuvo que escuchar a su amado marido hablar sin parar de cómo su nuevo amigo del norte había sanado al pueblo común de la ciudad y se había deshecho del olor. Aunque podía apreciar que el sanador hubiera limpiado su ciudad, realmente no le importaba mucho la vida de la gente común. Su marido, en su infinita sabiduría, iba a conceder al salvaje del norte un señorío por su escaso servicio a la corona, algo que debería alegrarse de que le dieran la oportunidad de hacer. Así que había ideado un plan perfecto para mostrar a todos que ese supuesto mago blanco de Invernalia no era más que un bufón de la corte. Observa al alto septón frente a la multitud, a cuyos oídos le había susurrado que siguiera su plan de llegar al mercado. Sonríe al ver al sanador frente a la pira sin su bestia para protegerle. No había previsto esto, pero esto haría que sus planes funcionaran aún mejor. Sonríe con suficiencia mientras observa cómo la multitud se lanza hacia la maga indefensa, dice. Eso debería enseñarle a la maga insolente cómo se confundió cuando de repente se detuvieron y se arrodillaron frente a él. Porque esos campesinos. Una ráfaga de viento la detuvo en seco. Las palabras se le murieron en la garganta al sentir que su respiración se congelaba en sus pulmones, como si fuera una niña indefensa frente a un dragón. La mera idea de soltar un pequeño gemido o incluso un tic sería suficiente para que la bestia la devorara entera, y todo lo que conocía era miedo. Era un miedo paralizante que nunca antes había sentido. La presión de todo cesó tan rápido como llegó, dejándola confundida y asustada. Al recobrar la razón, se dio cuenta de que había caído de nuevo en la silla, derramando el vino en el proceso. Al levantarse tambaleante, se encontró con una visión intimidante. El mago se mantenía erguido e inquebrantable, una figura imponente en medio de una multitud acobardada que temblaba de rodillas por el miedo absoluto. Su presencia imponente parecía llenar todo el espacio, como si cada rincón de la sala estuviera impregnado de su poder. A pesar del caos y el terror a su alrededor, el mago parecía completamente tranquilo. Sus ojos permanecían fijos en las masas temblorosas ante él, aparentemente escaneando cada uno de sus pensamientos y sentimientos, con un aire de omnisciencia que tanto asombraba como aterrorizaba a los presentes. Capítulo 13. Después de mi primera demostración real de poder, entiendo por qué la gente se vuelve adicta a esta sensación. La emoción que sentí al ver a cientos de personas arrodilladas, mirándome con asombro y miedo, era algo que no olvidaría pronto. Y saber que lo que había usado era apenas una fracción de mi poder tampoco se me olvidó. Ya estaba cerca de estar en la cima de la cadena alimentaria en este mundo, solo me bastaba un pensamiento para empezar el fin de toda la vida en este mundo. Pero eso sería bastante inútil, así que iba a intensificar poco a poco mi demostración de poder para que los jugadores de este juego sintieran que tenían algo de esperanza antes de demostrar que no era un juego que pudieran ganar nunca. Al principio pensé en quedarme con el trono de hierro para mí, pero eso solo sería divertido hasta que lo consiguiera, y ocuparme realmente del reino iba a volverse aburrido muy rápido. Así que mi plan era dejar que la guerra que iba a empezar eventualmente comenzara, o quizá empezarla yo mismo si tardaba demasiado. Luego simplemente ayudaría a quien quisiera a conseguir el trono y seguiría siendo lo mío. Ni siquiera había planeado quedarme en Invernalia tanto tiempo, pero vivir allí era extrañamente pacífico. Había llegado a gustarme el frío. Nadie me molestaba mucho y había delegado la mayoría de mis tareas a Freya.
Ahora que tenía una nueva dirección de conocimiento que explorar, no podía esperar a dejar la capital y empezar a integrar la magia en mi cuerpo. Sabía que tras mi última demostración de poder, mucha gente estaría contenta de que me fuera de la ciudad lo antes posible. Sin embargo, tenía asuntos pendientes en la ciudad. Sabía que alguien de alto rango probablemente había atraído al Alto Septón a actuar, ya que no lo habría hecho cuando sabía claramente que tenía la bendición del rey para montar la pira. Las únicas personas que me venían a la mente eran Varys, Baelish o Cersei. Por alguna razón, este no parecía el método de funcionamiento de Varys. Se hizo de forma muy descuidada, así que probablemente fueron las otras dos. Y entre ellos, me inclinaba más hacia Cersei. Me pregunto por qué la reina perra querría que me rodearan. No había hecho nada contra ella. De hecho, pensé que a la vanidosa cabrón le gustaría no tener que oler todo el tiempo los desechos de la ciudad. Quizá debería darle una patada más al avispero antes de irme. Jon Arryn estaba frustrado y perturbado por los planes de los que había oído hablar. A pesar de sus esfuerzos por mantenerse informado, a menudo se enteraba de ellos demasiado tarde para actuar. Cuando oyó por primera vez el plan del sanador de montar una pira, se mostró escéptico e incluso un poco asustado. Pero tras ver los resultados al día siguiente, no pudo negar la efectividad de los métodos del sanador. La jugada del Alto Septón había pillado a Arryn desprevenido. Esperaba algunos problemas de la fe, pero nada tan descarado, y se dio cuenta de que necesitaba reevaluar lo que sabía sobre el sanador. Ya no era el simple sanador que todos esperaban, y no pudo evitar estremecerse al recordar el terror primitivo que había sentido aunque estuviera en lo más profundo del corazón de la Fortaleza Roja. Inicialmente, Jon había planeado darle al sanador un puesto destacado en la capital como sanador, sabiendo que el pueblo ya no estaría encantado de tener a alguien que pudiera curar todas las dolencias de la ciudad. Pero tras presenciar la reciente demostración de poder del sanador, esa idea fue rápidamente descartada. En cambio, Jon sabía que debían enviar al sanador fuera de la capital lo antes posible y con la mayor educación posible. No solo por su propio miedo, sino también con la esperanza de que ninguno de los otros llamados jugadores del juego se pusiera demasiado nervioso con egos heridos y hiciera algo estúpido que volviera a enfadar al sanador. Esperaba que Ned pudiera mantener al sanador leal a la corona mientras estuviera en el norte. Se preguntaba si Ned sabía del verdadero poder del sanador, o si él también había sido mantenido en la oscuridad. Una cosa buena que había logrado descubrir era que el sanador, o más bien, el mago, no parecía propenso a la violencia. Basándose en que era la primera vez que usaba tal poder y solo cuando lo enfrentaron, realmente creía que el mago podría haber matado a todos en esa turba si hubiera querido. Pero se sintió aliviado de que el mago hubiera mostrado contención y no hubiera recurrido a la violencia. Ahora, la sugerencia de Robert de concederle un señorío no sonaba tan absurda. Aún así, sería mejor preguntarle al sanador él mismo qué quería. Esperaba que no pidiera algo demasiado extravagante. Busco uno de los balcones con mejor vista de la bahía y me siento en el borde, admirando la vista. Mientras contemplo el paisaje pacífico, siento la mano del rey acercarse a mí. Le miro de nuevo y asiente en señal de saludo. Lord Mano, ¿qué le trae por aquí esta hermosa noche? Pregunto, manteniendo un tono casual. Asiente con la cabeza, con una leve sonrisa en la cara. No hemos hablado bien entre nosotros, ser sanador. Pensé en pasar a conocer bien al hombre que un día hizo que todo desembarco del rey le alabara y al siguiente temblaba de miedo solo con mencionar su nombre. Solté una risita, empezando a notar mi sonrisa. ¿Cuál es el último rumor que circula? Estoy seguro de que, como han pasado unas horas, ya te has encontrado con al menos 10. La mano se ríe. Otra vez te menosprecias. He oído más de 10 solo de camino aquí desde mi solar. La última vez que supe, eras el hijo del forastero que se rebeló contra los 7 y bajó al plano mortal para matar a los devotos. Silbo sorprendido. Eso se ha ido de control rápido. La sonrisa de la mano se desvanece y me mira seriamente. Eso lo hacen la mayoría de las veces, sanador. Aunque ya no puedo llamarte así, ¿verdad? Me encojo de hombros, manteniendo un tono muy casual. Puedes llamarme como quieras, Lord Mano, pero prefiero que me llamen él.
Bueno, puedo deducir por lo que he observado que eres una persona directa, así que te preguntaré esto directamente. ¿Cuál es tu objetivo? Tarareo y pienso en la pregunta, responderé a tu pregunta con sinceridad, si me dices qué es lo que crees que quiero. Mi primera suposición fue el trono de hierro, pero tus acciones no han ido en esa dirección, así que sinceramente no lo sé, dijo el mano del rey con tono curioso. Me reí suavemente antes de responder. Para ser sincero, la idea se me cruzó por la cabeza. No se puede negar que el trono es un espectáculo digno de contemplar, y sería emocionante reclamarlo por la fuerza. Sin embargo, la verdad es que, una vez sentado en ese trono, mi vida se convertiría en un ciclo interminable de monotonía y frustración. La grandeza del trono no sería más que una jaula dorada, y valoro demasiado mi libertad como para estar confinada de esa manera. Así que ahí tienes tu respuesta, mano del Señor. Mi objetivo es ser libre y he venido aquí a Desembarco del Rey para mostrar a todos esos llamados jugadores del gran juego, como los llamáis, que realmente no me interesan mucho sus juegos. Y cualquier ilusión de poder que crean tener no es nada frente al verdadero poder. Quería mostrarles un pequeño vistazo de lo que les esperaba si alguna vez intentaban jugar conmigo. Parece que esperaba esa respuesta, lo que de alguna manera me sorprendió. Ya veo. No es de extrañar que hayas vivido en paz en Invernalia. Ned sabe lo poderoso que eres. No se lo he dicho, pero seguro que sospecha. No le gusta jugar y no me molesta mucho. No me da ninguna orden que sepa que no voy a seguir. Dije con un toque de diversión. Ya veo, Robert quería concederte un título de señorío por tu trabajo en la capital, pero por tu respuesta, no es algo que te gustaría. Entonces, ¿qué crees que sería un pago justo por tu trabajo en la ciudad? Preguntó, con un tono más serio. Tienes razón al suponer que no me gustaría un señorío existente, pero hay algo que quiero, similar a eso. Es algo que aún no he discutido con Lord Stark, pero hay un bosque deshabitado situado en las montañas del norte que me gustaría reclamar. Mi objetivo es adquirir todo el bosque junto con las montañas circundantes. Había planeado hablar con Lord Stark sobre este asunto, y contar con la aprobación del rey sin duda aceleraría el proceso, respondí. Una petición extraña, pero que se puede conceder fácilmente, dijo, asintiendo en señal de acuerdo. Para ser sincero, Lord Mano, no esperaba que fuera así nuestra conversación, admití, con un matiz de sorpresa en la voz. Él se rió, estoy seguro de que esperabas que te llamara hereje por dañar al alto septón de mi fe y te desterrara del reino bajo amenaza de ejecución. Francamente, sí, respondí, con un matiz de diversión en la voz. Me gusta pensar que soy lo bastante mayor y sabio para reconocer una misión inútil cuando la veo. Ahora, si quieres satisfacer la curiosidad de un anciano, ¿qué tan poderoso eres? Preguntó, con voz llena de genuina curiosidad. Reflexioné sobre la pregunta y pensé en una forma de responderla. No creo que Desembarco del Rey esté preparado para otra demostración de mi poder, Lord Mano, así que si me permite seguir el juego, déjeme mostrarle una forma diferente de poder, uno que conozca íntimamente, sugerí, con un matiz de desafío en la voz. Adelante, dice, intrigado por mi propuesta. Es sencillo. Te haré algunas preguntas relacionadas con el reino. Por favor, piensa en ellos, expliqué. Antes de que ocurriera la rebelión, tú y yo sabemos que los Targaryen llevaban un estilo de vida bastante lujoso, con abundantes torneos y celebraciones, y aún así tenían tesoros a rebosar. Empiezo. Él asiente, sí, sería una suposición razonable. Así que mi pregunta para ti es, ¿por qué después de que el nuevo rey subiera al trono, el reino está de repente en serias deudas? Aunque no dudo que la nueva familia real viva más lujosamente que la anterior, es todo un logro vaciar por completo el tesoro de una dinastía de 300 años en menos de una década solo con cerveza, prostitutas y torneos, digo, con un matiz de sarcasmo en la voz. Frunce el ceño mientras piensa en mis palabras. Aunque no voy a preguntarte cómo sabes de las finanzas del reino, ¿me estás diciendo que hay juego sucio entre manos? No te voy a decir nada, Lord Mano. Solo te hago unas preguntas. Al fin y al cabo, la moneda no desaparece así como así. ¿Tiene que ir a algún sitio? Respondo, intentando mantener un tono neutral. Ahora, supongamos por un momento que hay algún juego sucio en juego.
Si es así, ¿quién sería la primera persona en enterarse de un problema así? El maestro de la moneda, dice, con expresión seria. Sonrío con picardía. Sí, el maestro de la moneda, Petir Valish, o meñique, o el hombre que puede frotar dos monedas de cobre para hacer una moneda de oro. Ahora, si alguien ha estado robando a la corona y el responsable de la moneda no sabe nada, solo puedo llegar a dos conclusiones. Una es que Petir Valish es muy incompetente, o... Me quedo en silencio, dejando la implicación en el aire. Eso es una implicación seria, dijo, frunciendo aún más el ceño. No estoy insinuando nada, Lormano. Solo comparto algunos pensamientos que tuve a cambio de la maravillosa conversación que me has dado, digo con una amplia sonrisa en el rostro. Antes de que pueda hacerme más preguntas, me bajo del saliente y me adentro en la fortaleza. Que tengas un buen día, mano del Señor. No tienes que preocuparte de que cause más problemas en la ciudad. Me iré mañana, digo, intentando sonar despreocupado, pero por dentro me reía como un niño que acaba de lanzar una piedra a una colmena. Capítulo 14. Petir Valish no se lo había estado pasando bien desde que ese maldito mago puso un pie en la capital. Estaba furioso porque su negocio de venta de medicinas falsas, que se suponía que debía darle más dinero, se hubiera estrellado y su plan de robar las pastillas que el sanador debía traer se hubiera ido a la ruina. Pero ahora, se alegraba de haber sido paciente y no haber seguido con sus planes más evidentes de deshacerse del sanador. Se dio cuenta de que probablemente esos planes no habrían funcionado y que incluso podría haber sido pillado haciéndolo. Llevaba tiempo queriendo deshacerse del sanador desde que confirmó los rumores sobre él. Su labor estaba enriqueciendo el norte, atrayendo una gran afluencia de plebeyos y comerciantes que acudían allí para curarle, y eso no encajaba bien en sus planes. El último incidente en la capital había causado mucho caos, no había sentido tanto miedo por su vida desde que Brandon Stark casi lo mató años atrás. Sus espías no le habían dado ninguna indicación de que fuera capaz de tales hazañas. Había sido inesperado, pero el incidente le dio la oportunidad de sembrar discordia en el norte. Había enviado un cuervo a Catelyn después de oír los rumores sobre el hechicero y le pidió sutilmente que los confirmara. Le había dado mucha información sobre el mago. Él le había estado alimentando la inquietud respecto al mago, pero eso dejó de funcionar hace unas lunas después de que el mago aparentemente curara a su hijo más joven de la fiebre. Pero ahora que toda la capital había sentido de lo que el mago era capaz, podía usar eso a su favor. Enviaba una versión de la historia que sutilmente pintaba al sanador como alguien que atacó a los seguidores de los 7. Sí, eso debería funcionar perfectamente, pensó Valish para sí mismo con una sonrisa pícara. Cersei Lannister cerró la puerta de un portazo tras el último de los sirvientes, quedándose sola con su hermano Jaime. Paseaba por la habitación, las manos temblando mientras luchaba por controlar el terror que aún le oprimía el corazón. «Cersei, ¿qué pasa?», preguntó Jaime, con preocupación reflejada en su rostro. «Sentí que, Dread también, pero parece que lo estás pasando mucho peor». Respiró hondo, intentando calmarse. Ese mago, él, desató sus poderes y fue. Fue un terror como nunca antes había sentido. «Iba a ir a cuidar de él», dijo Jaime, apoyando la mano en la empuñadura de su espada. «Pero me lo impediste». «¿Por qué?». «Podría usar magia, pero dudo mucho que pueda lanzar algún hechizo con una hoja clavada en su vientre». «No, Jaime», dijo Cersei, con la voz temblorosa. «¿No viste lo que yo vi?». Toda la turba que el sectón había enfurecido simplemente cayó de rodillas aterrorizada. Nunca le molestaron. Podría haberlos matado con la misma facilidad. Si cargas con tu espada, sufrirás el mismo destino. Hay que tratarlo de otras maneras. Con veneno o asesinos. Pero primero, tenemos que echarle de mi ciudad. No podré dormir tranquilo sabiendo que está tan cerca de nosotros. Tienes razón, dijo Jaime, con expresión sombría. No podemos permitir que suponga una amenaza para nuestro gobierno. Enviaré un cuervo a papá y quizá incluso contrataré a los hombres sin rostro para que se encarguen de él. Sí, eso es exactamente lo que tenemos que hacer, dijo Cersei, recuperando su determinación. No podemos dejar que siga haciendo lo que quiera en mi reino y amenazándonos.
Cersei se sentó en su silla, su mente corriendo con pensamientos sobre cómo proteger a sus hijos y su trono de ese mago salvaje. Le haría sentir el mismo miedo que ella había sentido. Al fin y al cabo, un Lannister siempre paga sus deudas. Tras mi conversación con la mano, salí de la Fortaleza Roja y me dirigí hacia el Bosque Real, donde sentí que Fenrir estaba echando una siesta. La charla había sido, sinceramente, diferente a lo que esperaba. La mano no era lo que pensaba que sería, y estaba claro por qué pudo derrocar a los Targaryen y mantener el reino funcionando sin problemas bajo un rey aparentemente desinteresado. Fue capaz de analizar la imposición que yo había lanzado sobre la creencia y comprensión de la gente sobre el poder, y se adaptó a ello en solo unas horas. Por eso le lancé otra sorpresa, para ver cómo lo manejaba. Si no tiene cuidado al tratar con Baelish, puede que no llegue al inicio de la trama. Hablando de Baelish, ese pequeño comadreja empezaba a molestarme. Primero, su cara era de esas que automáticamente te dan ganas de darle un puñetazo, y segundo, descubrí que era él quien vendía las pastillas falsas a mi nombre. Había ganado una cantidad considerable de dinero en el poco tiempo que me llevó venir aquí, así que puse a Jon Arryn detrás de él. A partir de ahora iba a estar encima de él. Eso fue solo la mitad de mi venganza. La siguiente parte fue sobre todo para mi diversión. Ya que las cientos de ratas que había repartido por la ciudad estaban inactivas tras completar su tarea anterior. Los envié a buscar donde Meñique había escondido todo el oro que había robado. Fue sorprendentemente fácil, ya que las ratas son excelentes excavadoras. Rápidamente descubrieron dónde había enterrado el oro. Estaba justo debajo de sus burdeles, eso sí que fue pereza, dudo que fuera todo, pero fue suficiente para que empezara a entrar en pánico. Luego ordené a las ratas que trasladaran el oro a otra parte de la ciudad y lo enterraran en algún lugar más profundo que solo yo pudiera encontrar, por si necesitaba el oro en el futuro. Cogí unos cientos de monedas de oro para mí, por si necesitaba gastarlas en algún sitio. Había cumplido todos mis objetivos en Desembarco del Rey, y más. No había pensado mucho en que recompensaría el rey por mis servicios, pero poseer la montaña boscosa sería extremadamente útil para mis experimentos privados y macabros sin miedo a ser descubiertos. Lo dudo Stark me rechazaría, considerando que aún me debía un favor por el proceso de fabricación del vidrio. Poseer legalmente mis propios terrenos experimentales ayudaría a evitar problemas cuando otros empiecen a meterse en mi negocio y, lo más importante, sería el mejor lugar para crear y criar mi dragón. Ahora, probablemente solo tenía que presentarme en la sala del trono para recibir mi recompensa y que me dijeran educadamente que me fuera a la mierda. Al entrar en la sala del consejo privado, que parecía más llena de lo habitual, Robert Baratheon deja ver su molestia a todos en cuanto se sienta. No me han llamado a tantas reuniones desde la rebelión. ¿Qué demonios pasa ahora? ¿Sabes qué? Esa es una pregunta estúpida, sé exactamente de qué va el asunto. Su esposa es la primera en empezar a chillar. Debes mandar ejecutar a este mago. Usó una magia tan maliciosa contra toda la ciudad. ¿Quién sabe qué hará después? Abandona sus habituales insultos encubiertos y ataca abiertamente al mago. No entendía por qué ella reaccionaba tan exageradamente. Él mismo había sentido la oleada de miedo, pero estaba bastante lejos del mercado. Era bastante parecido a la sensación que tenía en medio de una cacería o batalla, así que solo le llevó unos momentos quitarle importancia. Pero tras observar el estado de la multitud, con la mayoría temblando de rodillas y meándose encima, se dio cuenta de que quizá los más cercanos al mago probablemente recibieron la peor parte. El mago no parecía haber lanzado un hechizo poderoso. Simplemente estaba de pie frente a ellos con indiferencia, completamente imperturbable ante todo lo que ocurría a su alrededor, como si supiera que nadie en la ciudad podía tocar ni un solo cabello de su cabeza. Todavía recordaba la conversación que tuvo con Selmy tras su primer encuentro con el mago. Eso es algo que también he notado sobre el mago, Selmy. Hay algo extraño en su forma de actuar. Dijo. Yo también lo he notado, su gracia. Lo que le inquieta es que camina con total abandono, especialmente en la Fortaleza Roja. Nunca he visto a nadie actuar con tanta descuido, respondió Selmy. ¿Por qué crees que es así? Preguntó.
No estoy del todo seguro, su gracia, pero supongo que o bien no le importa si vive o muere o está completamente seguro de que nada en desembarco del rey puede hacerle daño, conociendo sus habilidades, probablemente sea lo segundo, dijo Selmy. Tras esa conversación esclarecedora, empezó a prestar más atención al comportamiento del mago y llegó a la misma conclusión. Nadie caminaba por la fortaleza roja con ese nivel de confianza en sí mismo, y la sonrisa que siempre tenía en el rostro parecía indicar que sabía algo que nadie más sabía. Volviendo al presente, notó que la zorra seguía hablando, así que golpeó la mesa con la mano para callarla porque ya había oído suficiente. Has dejado muy claro tu punto a todos en esta mesa. Ahora deja de gritar, maldita sea. ¿Qué haces en una reunión del consejo privado? La última vez que miré, no tienes asiento aquí. Cersei echa la cabeza hacia atrás como si la golpearan físicamente. Soy la reina de los Sef. Y yo soy el maldito rey, así que o te sientas y cierras la boca o te haré echar. Él le responde con un rugido. Si alguien más tiene alguna idea brillante para ejecutar al mago que simplemente ha seguido mis órdenes y se ha defendido de idiota sin causar daño físico, adelante, pero asegúrate de informarle de que actúas de forma independiente para que el resto de la ciudad no rinda cuentas por tu necedad. Así que, Cersei, adelante. Sé que quieres ejecutarlo. Envía al matarreyes a desafiarlo a un juicio por combate. Se burló. Cersei guarda silencio y se sienta, hirviendo de ira. Habría estado preocupado porque le apuñalaran mientras dormía, pero no han dormido en la misma habitación en mucho tiempo. Al verla finalmente callarse y que nadie más quiere hablar, dice, eso pensé. Ahora, ¿hay algo más que debamos discutir o hemos terminado? Ahí es cuando Jon empieza. Un último asunto, Robert. Tuve una conversación bastante esclarecedora con el mago justo antes de esta reunión, donde hablé con él sobre las recompensas. Pensé que habíamos acordado darle un señorío de su elección. Bueno, pensé que sería mejor preguntarle qué quería. ¿Qué quiere entonces? No quiere un señorío en el que tenga que ser responsable de las personas bajo su cuidado. Me dijo que preferiría mucho más tener la escritura de un bosque deshabitado en el norte. Frunce el ceño. Puedo entender que no quiera tratar con la gente, pero no debería ser algo que deba discutir primero con Ned. Sí, me dijo que planea hablar con Ned sobre eso, pero tener la aprobación de la corona le ayudaría a conseguirlo más rápido. Vale, escribe algo diciendo que mientras Ned esté de acuerdo, puede quedarse con su bosque. ¿Eso significa que planea irse pronto? Pregunta, con tono intrigado. Sí, me informó que tiene deberes que cumplir en el norte y no quiere causar más problemas con la fe en la ciudad, explica Jon. Al menos es considerado. Ojalá su partida silenciara las quejas de la fe, dice, con tono frustrado. Se levanta de su asiento. Esa es toda la paciencia que tengo para hoy. Necesito una copa ahora. Al salir de la habitación con Barristan siguiéndole, piensa. Quizás sea hora de una charla privada con el mago. Si las palabras de Jon son ciertas, al menos será interesante. Capítulo 15. Pasé el tiempo, como siempre, en mi habitación, tomando notas sobre los diferentes órganos del dragón que funcionaban con magia y sus funcionalidades a partir de la información que había obtenido de los huesos del dragón. De repente, alguien llamó a mi puerta. La abrí y encontré a Barristan Selmy allí de pie. Ser sanador, el rey quiere tener una charla privada con usted, dijo respetuosamente. Claro, guíame, respondí, siguiéndole. Entonces, ¿qué quiere el rey de mí? Pregunté. Ha sabido que te vas mañana y quería mantener un diálogo, respondió Barristan. Ah, por cierto, siempre ha habido algo que me ha molestado. ¿La Guardia Real siempre tiene 7 miembros? Sí, siempre ha sido así, respondió. Pero no tiene más sentido tener, como, 2 o 3 guardias por miembro de la familia real. Pregunté. Aunque tu idea tiene más sentido y mérito, hay otros factores a considerar al elegir el número, respondió Barristan. Ah, política y predicadores, supongo, dije. Él solo sonrió y no dijo mucho después de eso. Llegamos a la habitación donde el rey me esperaba mientras bebía un poco de cerveza. ¿Me llamaste, su gracia?, pregunté, haciendo una pequeña reverencia. El rey alzó una ceja, con una expresión seria. ¿Por qué haces eso? Me sorprendió su pregunta. Perdón, Su Alteza.
La arrodilla, la reverencia, toda la fachada que sigues poniendo, dijo, con un tono cada vez más molesto. Me tomé un momento para considerar mi respuesta, eligiendo ser sincero. Para ser sincero, su gracia, no me importa arrodillarme o inclinarme. No nací en la nobleza y no me considero tal. No poseo la arrogancia que impide a los nobles mostrar deferencia hacia quienes son menos poderosos que ellos. Me inclino porque es una opción más sencilla que lidiar con las molestias que vendrán si no lo hago. ¿Es esa la misma razón por la que has seguido con el acto de ser solo un sanador? Preguntó el rey. Principalmente soy un sanador, me creas o no. Pero tengo algunos trucos bajo la manga. Después de todo, sería un pobre mago si no lo hiciera, respondí divertido. Él resopló. Claro que sí, dijo, ¿estás seguro de que no puedo convencerte de que te quedes en Desembarco del Rey? Es bastante refrescante hablar contigo en vez de con todos los aduladores que viven aquí. Tendré que decepcionarle en ese sentido, su gracia. Odio este lugar más que tú, y ya me ha gustado mucho el frío. Y estoy seguro de que si me quedo aquí un día más, probablemente la ciudad será incendiada por alguien que intente matarme o que me cabree. Definitivamente vas por buen camino. Si no es nadie más, seguro que mi mujer va a intentar algo. ¿De verdad? No recuerdo haber interactuado con la reina, y mucho menos haber hecho algo para ofenderla. Pregunté con auténtica sorpresa. Bueno, acabas de responder a tu propia pregunta, me dijo. Seguro que la cabrona se enfadó porque no intentaste adularla. Eso realmente me detuvo en seco. Sabía que era egocéntrica, pero en serio. Bueno, entonces probablemente será mejor que me vaya lo antes posible, dije. ¿Por qué? ¿Tienes miedo de unos Lannister, mago? Preguntó, más divertido. No realmente. Simplemente no confío en mí mismo para callarme delante de gente con opiniones muy elevadas sobre sí mismos, y me gusta recordárselo a todo el mundo, respondí con sequedad. Él resopló ante eso. Qué pena. Habría pagado bien por verlo. Luego cogió uno de los pergaminos de la mesa y me lo pasó. Aquí tienes tu recompensa por tus servicios a la corona. Mientras Ned esté de acuerdo, ese bosque es tuyo. Gracias, dije, aceptando mi recompensa. ¿Estás seguro de que eso es todo lo que quieres? Preguntó. Sí, su gracia, no hay mucho que pueda darme que necesite, respondí, encogiéndome de hombros. Muy bien entonces, dijo el rey, con un tono que insinuaba decepción. ¿Cuándo piensas irte? Planeo irme mañana al amanecer, respondí. He completado todas mis tareas aquí, y mi viaje a Desembarco del Rey me ha dado mucho en qué pensar y hacer, así que es mejor que me ponga a ello cuanto antes. Ah, pero antes de que te vayas, intervino el rey, con los ojos llenos de picardía. Esta noche habrá un banquete en tu honor, una celebración de tus servicios a la corona. Me reí ante la petición del rey. ¿Estás segura, su gracia? Pregunté, con la voz teñida de diversión. Dudo que muchos en la Fortaleza Roja estén encantados de asistir a un banquete así en mi honor. Tonterías, respondió el rey con una risa. Será el banquete más entretenido hasta ahora, y es lo mínimo que puedo hacer para mostrar mi gratitud. Muy bien, su gracia, dije finalmente, con una sonrisa burlona en las comisuras de mis labios. Estaré encantado de asistir al banquete esta noche. Salí de las cámaras del rey con una sonrisa pícara en el rostro, la emoción recorriéndome al pensar en el banquete que estaba por venir. Esta sería mi última oportunidad para causar revuelo en la capital, y estaba seguro de que sería el centro de atención. Todos querrían hacerse con mí, descubrir mis secretos o ganarse mi favor. La idea de estar rodeado por la élite sedienta de poder de la Fortaleza Roja era tentadora, y no podía evitar disfrutar la idea de jugar mi última partida en esta gran arena. Detuve el paso, tomándome un momento para reflexionar sobre mis pensamientos internos. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba entreteniendo los pensamientos de un megalómano. Me corrompían solo 2 días en Desembarco del Rey. En Invernalia, nunca habría pensado algo así. Pero mi tiempo aquí parecía estar cambiándome de formas que nunca habría imaginado. Sabía que tenía que irme de esta ciudad pronto, antes de volverme completamente emo. Daimit, murmuré para mí misma. Las viejas costumbres desde luego son difíciles de dejar.
Parece que todavía estoy adaptando inconscientemente mi comportamiento para encajar con mi entorno. Lord Tywin Lannister, jefe de la casa Lannister, guardián del oeste y padre de la reina, estaba sentado en su asiento solar en el gran castillo de Roca Casterly, revisando algunas cartas preocupantes que había recibido de su hija y espías en desembarco del rey. Las cartas hablaban de la sensación más reciente que se extendía por el reino. La misteriosa figura conocida como el Mago Blanco de Invernalia, cuyos poderes curativos milagrosos habían causado un gran revuelo en todo el continente. Según las cartas, esta persona era más que un simple sanador y, si se creían en las cartas de su hija, este mago estaba ganando poder. Tywin había oído hablar del trabajo del mago en Invernalia, pero no le había dado mucha importancia. Sin embargo, con el paso del tiempo, empezó a recibir noticias cada vez más inquietantes del norte, con muchos plebeyos y comerciantes que se trasladaban al norte o lo visitaban para recibir curación del mago, lo que enriquecía la parte del reino, que de otro modo estaba aislada. La otra noticia sorprendente del norte era su creciente comercio de vidrio, que incluso preocupaba a los Myrish por su nueva competencia en su monopolio existente. No sabía cómo los norteños habían conseguido el método para fabricar vidrio, pero habían hecho un buen trabajo manteniéndolo en secreto. Tywin sospechaba que había sido el sanador quien había proporcionado el método a los Stark, porque aparentemente el sanador no tenía el acento de nadie de Poniente y podría ser de Mir. En cuanto al supuesto sanador, Tywin fue inicialmente escéptico. Sin embargo, tras ver de primera mano a los espías completamente curados, algunos de los cuales había dejado cicatrices él mismo para probar su curación, finalmente se convenció de las extraordinarias habilidades del sanador. A pesar de sus impresionantes talentos, Tywin no estaba demasiado preocupado por el posible impacto del sanador en una posible guerra con el norte. Al fin y al cabo, él era solo una persona y podía ser tratado en consecuencia si era necesario. Sin embargo, las noticias recientes de desembarco del rey eran preocupantes. El sanador engañó a todos, y nunca fue un simple sanador, sino un mago, que probablemente estaba ganando poder curando a la gente. Tywin pensó inicialmente que el sanador era un simple por cobrar solo una plata por curar, pero era posible que al sanador no le importara el dinero y que solo fuera una distracción. El sanador quería que acudieran a él el mayor número posible de personas para curarse y así poder volverse más poderoso usando su magia contra ellos. Ahora, el sanador era lo suficientemente poderoso como para no tener que esconderse más. Ahora, si se creían las cartas, ya no era un simple sanador, sino un mago capaz de poner de rodillas a ejércitos enteros con facilidad, y con un poco más de esfuerzo, probablemente podría matar a todo un ejército. Ya no podía quedarse sentado y tratar esto como un asunto menor. Tenía que actuar ya. El mago era demasiado poderoso para dejarlo en manos de posibles enemigos, así que tenía que convencerle para que se uniera a los Lannister o eliminarlo. Pero antes de hacer cualquiera de esas dos, necesitaba obtener mejor información sobre el mago. Algo mejor que cualquier mierda que su hija hubiera escrito sobre él. Pasa, dijo al oír un golpe en la puerta. Ve a Tyrion entrar en su solar. Mientras el joven Lannister tomaba asiento frente a él, Tywin le entregó las cartas que había recibido de desembarco del rey. Tyrion hojeó el contenido de las cartas, una sonrisa ladeada formándose en su rostro mientras leía. Hace tiempo que mi querida hermana no es tan colorida insultando a alguien que no sea yo, dijo con una risa. Ojalá pudiera conocer a este mago solo para ver cómo consiguió enfadarla tanto. Bueno, tienes suerte porque tengo una tarea para ti, Tyrion, continuó. Irás al norte bajo la excusa de necesitar curación. Quizá pueda curar tu enanismo, pero tu tarea principal será averiguarlo todo sobre él. Averigua cómo podemos atraerle para que trabaje para los Lannister y también descubrir sus debilidades. Vaya, tienes tus prioridades en orden, dijo Tyrion sarcásticamente. Hace tanto que no me dejas salir de Roca Casterly y quieres que tu desgracia se encargue de una tarea tan importante. Puedes ser una vergüenza, pero sigues siendo un Lannister, así que harás lo que se te diga, le recordó Tywin con severidad. Te vas mañana. Tyrion suspiró, pero se levantó de su asiento. Muy bien, padre. Partiré mañana como desees. Bien, asintió Lord Tywin, satisfecho. Esta es una misión crítica, Tyrion.
La información que recopiléis será fundamental para el éxito de nuestra familia. Tyrion salió del solar, su mente ya corriendo con planes y estrategias para su viaje al norte. Tenía ganas de viajar después de tanto tiempo confinado y, en el fondo, tenía una chispa de esperanza de que ese sanador pudiera hacerlo normal, aunque hacía tiempo que aceptaba su baja estatura. Había oído historias sobre el gran sanador y sus legendarios poderes, y no podía esperar a ver si todo era cierto. Al día siguiente, partió en su misión con un pequeño séquito de hombres. Sabía que el camino por delante sería largo y peligroso, pero estaba decidido a triunfar. Y con eso, Tyrion Lannister, la desgracia Lannister, emprendió un viaje que cambiaría el curso de su vida para siempre, aunque aún no lo supiera. Capítulo 16. Me encontraba fuera del gran salón, donde se celebraba un banquete en honor a la reciente purificación de la ciudad de la peste. Fui el invitado de honor y, como tal, tenía que hacer una entrada grandiosa. La moda de llegar tarde era la ley, después de todo. Iba vestido para impresionar, o al menos tan impresionantemente como podía con mi vestuario inexistente. Dudo que tener mi armario real hubiera ayudado siquiera. Los guardias fuera de la puerta notaron mi presencia y la abrieron de inmediato, haciendo que todas las miradas se posaran en mí. Al entrar en la sala, me encontré con caras conocidas, pero a diferencia de la última vez, algo era diferente. Las expresiones en sus rostros ya no estaban llenas de una mezcla de curiosidad y desprecio como la última vez que estuve en la sala del trono. En cambio, podía ver el miedo y el terror grabados en sus rostros mientras revivían el terror que habían experimentado apenas un día antes. A pesar de sus intentos por ocultar sus emociones, podía verles a través y no pude evitar sonreír con suficiencia ante el cambio en su comportamiento. ¿Dónde ha ido a parar toda esa altivez? El rey fue el primero en saludarme. Bueno, mira quién ha llegado por fin, sonaba un poco molesto porque llegara tarde, ya que esperaba con ilusión el drama que iba a desatar tras mi llegada. Luego me llamó a la mesa principal y me dio un asiento entre él y Jon. Vaya, estaba ascendiendo en el mundo. Por la expresión de la mano, parecía que quería hablar de la patata caliente que le había dejado en el regazo. Miro a mi alrededor y veo a Meñique en una mesa baja, todavía sonriendo. Así que probablemente Jon no le ha enfrentado directamente, casi me decepciona, pero probablemente esa sea la forma inteligente de manejar la situación. Necesitará pruebas y buscará el dinero robado antes de que se puedan lanzar acusaciones. A juzgar por el rostro relajado de Meñique, tampoco se había dado cuenta de su ausencia de riqueza. Maldita sea, eso es más decepcionante. Quería verle entrar en pánico. En cuanto tomo asiento, el rey se levanta y brinda. Para el mago blanco de Invernalia, el hombre que salvó la vida de la mitad de la capital y que es también la única razón por la que desembarcó del rey no huele a mierda por primera vez en siglos. La segunda parte del brindis recibió muchos más vítores entusiastas que la primera, que la verdad es que fue bastante mal, pero también esperado. Me recordó que tenía que activar el interruptor de apagado de las bacterias que se comen mierda antes de salir de la ciudad. Por mucho que confiara en mis precauciones de seguridad, probablemente era buena idea desconectar, ya que no estaría aquí para arreglar nada si las cosas empezaban a ir mal. Probablemente significaba que la ciudad volvería a oler a mierda en unos años, pero eso ya no sería mi problema. Planeaba enviar la señal para que se maten entre ellos y luego a sí mismos esta noche, y todo debería estar listo para cuando me vaya mañana. Tras una conversación informal con el rey, se emborrachó y se distrajo con las doncellas que le daban alcohol. Me giré hacia Jon y pregunté con naturalidad. Entonces, ¿qué tan esclarecedora fue nuestra conversación anterior? Obviamente sabía de lo que hablaba, así que también empezó a hablar vagamente, ya que un banquete no era un buen lugar para hablar de información confidencial. Lo he pensado y he encontrado algunas discrepancias, pero necesitaré más tiempo para juntar todo y que la oportunidad no se me escape si empiezo sin una confirmación adecuada, dijo. Tarareé un poco decepcionado por la oportunidad perdida de poder ver el drama, pero era la forma correcta de hacer las cosas bien, así que mérito para eso. Supongo que tendría que conformarme con escuchar la historia de cómo sucedió eso más adelante. Llamaría a alguien que no está involucrado en el asunto, pero que siga siendo competente y de confianza para hacer la tarea, sugerí. Consideró mi consejo y respondió.
Encontrar a alguien con las dos primeras características puede ser bastante sencillo, pero la confianza es un recurso escaso aquí. Tienes razón. No puedo ayudar mucho con eso, dije, encogiéndome de hombros. Está bien. Has sido suficiente para señalar el problema, dijo, y ahí terminó esa conversación. No me molestó el silencio después de eso, y por las caras de todos a nuestro alrededor, pude notar que tenían curiosidad por lo que discutíamos, pero tuvieron la tacto de no preguntar. Al ver más caras, pude notar que tenían otros temas de los que querían hablar conmigo. Decidí quitarme la comida de encima por si no tenía oportunidad más adelante y empezar a comer. La comida estaba bastante buena. Disponían de una gama más amplia de especias que las que se encontraban en Invernalia. Un camarero se me acercó y me preguntó si quería vino. Pensé, ¿por qué no? Había probado el vino disponible aquí, aunque no era tan bueno como algunos vinos que tomé en mi vida anterior, era mejor de lo que esperaba. El camarero me llenó la taza y se fue. Di un sorbo para probarlo y enseguida me di cuenta de lo que acababa de pasar. Ya había probado el vino en este mundo antes. Lo que me acababan de servir apenas tenía suficiente vino para que tuviera el color adecuado. El resto era veneno, una versión muy concentrada. No había investigado mucho sobre venenos en este mundo, pero por cómo intentaba hincharse rápidamente y apretar los músculos de mi garganta para asfixiarme, podía asumir con seguridad que era el estrangulador. Justo cuando llegué a esta conclusión, mi biología mejorada se puso a trabajar de inmediato. Aisló el veneno y empezó a descomponerlo en componentes inofensivos y curó el poco daño que se había hecho en algunos músculos de mi garganta, lo cual fue sorprendente, pero probablemente se debió a la concentración del veneno. A mí no me importó mucho. Solo tenía un poco de irritación en la garganta. Aunque hubiera conseguido restringir mis vías respiratorias, no habría logrado mucho porque, aunque necesitaba oxígeno, podía respirar fácilmente a través de la piel debido a mi biología algo redundante. Justo cuando mi cuerpo se pone a arreglar la molestia leve, echo un vistazo sutil alrededor de la habitación. Había pasado muy poco tiempo y la taza seguía en mis labios, así que nadie había notado nada extraño aún. Sin embargo, mi rápida mirada fue suficiente para identificar quién había intentado envenenarme. La reina se esforzaba por ocultar la sonrisa que apareció en su rostro en cuanto la taza tocó mis labios. Mientras tanto, el camarero que me había servido el vino intentaba salir de la habitación rápida y discretamente. Tenía varias opciones sobre cómo manejar la situación, pero opté por la opción que cualquier hombre cuerdo haría si estuviera en mi lugar. Poco a poco, bajé la taza de mis labios, pero la mantuve en la mano y llamé al camarero. Se detuvo en seco y me miró. Podía ver por el rabillo de la vista que su rostro estaba contorsionado pensando si debía empezar a correr, pero cuando me miró y vio que estaba bien, probablemente asumió que aún no lo había bebido, así que no le habían pillado. Poco a poco, se acercó a mí, pensando que no había entendido qué estaba pasando. Dejo de prestar atención al camarero y miro a la reina, que sigue con una expresión de suficiencia en la cara, pero poco a poco se da cuenta de que algo iba mal. Me fijo en ella y me bebí todo el vaso de veneno de un trago. Veo la incredulidad y el horror extendiéndose por su rostro, y es un subidón mejor que cualquiera que haya experimentado antes. Levanto la taza vacía en saludo hacia ella y no aparto la mirada. Yo lanzo una sonrisa y digo, ha sido el mejor vino de mierda que he probado nunca. Lléname otra taza y deja la botella. Como una auténtica leyenda. Estoy demasiado ocupado disfrutando del shock, la incredulidad y el horror que se extienden por el rostro de la reina como para preocuparme por la reacción del camarero. Oigo al rey reírse de mi proclamación y decir, ahora sí que hablas, sanador. Y yo que pensaba que vivir en Invernalia te había vuelto aburrido. La reina aparta nuestra mirada primero y baja la vista. Veo que está aterrorizada, como lo demuestran sus manos temblorosas. Miro alrededor de la sala y veo que las únicas personas que saben lo que acaba de pasar somos yo y la reina. El servidor ha dado la vuelta y ha desaparecido, pero dudo que llegue lejos. Cersei no permitiría que nada se relacionara con ella, especialmente porque fue un intento fallido de asesinato. Por ahora dejo de mirar a la reina, sin querer que nadie más se dé cuenta de lo que acaba de pasar o malinterprete la situación. Miro al rey y digo, no sé qué te hizo pensar eso, su gracia. Te aseguro que soy el alma de una fiesta.
El rey respondió incrédulo. Dices eso, pero aún no te he visto beber bien. Su tono desafiante me trajo recuerdos de mis días en la universidad. En vez de responder, cojo la botella de veneno y me la tomo en unos segundos, más por reflejo y también para evitar que alguien más la beba accidentalmente. Me limpio la boca, actúo un poco achispado y digo con un leve arrastre. Es suficiente prueba, sus gracias. Aunque podía apagar temporalmente la capacidad de mi cuerpo para descomponer el alcohol al instante y emborracharme de verdad, no había ni de coñeza que estuviera ni un poco borracho en medio de este nido de víboras, especialmente minutos después de haber sido envenenado. A partir de ese momento, como puedes imaginar, el rey y yo empezamos en un concurso de bebida. Duró más de lo que esperaba, y seguí actuando más borracha a medida que avanzaba la noche. Debería ganarme un Oscar por esto, pensé para mis adentros. Mucha gente se me acercó para hablar después de ver mi estado de embriaguez. Meñique era uno de ellos. Intentó sacarme información con preguntas aparentemente inocentes, crédito donde merecía, era bastante bueno en ello. Pero seguí actuando más borracha y dándole respuestas sin sentido. Finalmente, vio el encuentro como una causa perdida y simplemente se fue, intentando ocultar su frustración. La reina, que había notado, se había marchado un poco antes de lo que era educado, pero todos estaban demasiado borrachos para importarles o notarlos. Tras unas horas bebiendo la mayoría de la gente se había marchado. Miré el silencioso salón y vi que algunos invitados se habían desmayado en las mesas y en el suelo. El rey acababa de ser sacado por 2 guardias reales, y decidí que era hora de marcharme también. Mientras volvía a mi habitación, todavía actuando como si estuviera borracho, me di cuenta de algo. El estrangulador estaba sorprendentemente sabroso y quizá tenga que probarlo otra vez algún día. No pude evitar soltar una risita, probablemente sea la primera vez que alguien dice esa frase en este mundo. Justo cuando abrí la puerta de mi habitación, me di cuenta de que alguien inesperado me esperaba dentro. Capítulo 17. Saltamos el limón. Mientras yo estaba absorto en mis pensamientos, Cersei se levantó de la cama con las piernas inestables y, girándose hacia mí, declaró con una expresión de suficiencia. Ahora que has experimentado un placer como ningún otro, permanecerás en la Fortaleza Roja y obedecerás cada una de mis órdenes si quieres volver a sentirlo. Al principio, me sorprendió su audacia y no podía creer lo que decía. Me detuve un momento, esperando que solo estuviera bromeando, pero su expresión no cambió. En cambio, siguió mirándome con esa sonrisa arrogante en la cara. Finalmente, estalló en carcajadas, incapaz de contener mi diversión ante su absurda exigencia. Me reí a carcajadas durante un buen minuto, incluso después de notar la rabia creciendo en sus ojos. Cuando mi risa se calmó, me recompuse y respondí con un toque de diversión. Lo siento, pero me temo que no me interesa. Mi tono burlón pareció encender la ira de Cersei, y ella replicó con tono siniestro. Bueno, si te niegas, informaré a todo el castillo de que te impusiste a la reina de los 7 reinos. Al amanecer, tu cabeza estará montada en los muros de la Fortaleza Roja. Su amenaza venenosa me hizo dudar, no porque tuviera miedo, sino porque era un recordatorio contundente del tipo de mujer que realmente era. Su tono despertó en mí una revelación del tipo de monstruo depravado y vanidoso con el que estaba lidiando. Por primera vez desde mi llegada, algo dentro de mí se rompió. Incapaz de soportar más su voz áspera, actué por impulso. Sin pensarlo 2 veces, la agarré por el cuello y la arrastré hacia el espejo que adornaba mi cámara. Sus ojos se abrieron de terror al darse cuenta de la gravedad de su situación. Mientras me inclinaba sobre ella por detrás, susurré en su oído con una voz fría y amenazante. Parece que estás malinterpretando la situación en la que te encuentras ahora mismo. ¿Crees que acusándome de salirme con la tuya, podrás llamar a los guardias y hacer que me maten? Pero estás olvidando un detalle muy importante. Mis dedos se apretaron alrededor de su garganta, cortándole el aliento mientras le dejaba claro mi punto. Parece que crees que estar solo en el corazón de la Fortaleza Roja me hace vulnerable. Me llevaría apenas un minuto convertir todo desembarco del rey en un lugar que hiciera las ruinas de Valiria más habitables en comparación, dije, con la voz cargada de un filo frío y peligroso. Y ni siquiera tendría que mover un dedo. Podía ver el miedo en sus ojos, pero eso solo me impulsaba a seguir adelante.
He dejado bastante claro que no me gusta matar sin discriminación, pero pareces demasiado torpe para captar las pistas sutiles que te he dado. Acercándome y susurré mi advertencia al oído. Así que te voy a dar una lección. Aunque podría amenazarte de muerte, la muerte es demasiado rápida y fácil para alguien como tú. No, voy a mostrarte exactamente lo que te haré si te atreves a desafiarme otra vez. Miré su reflejo aterrorizado en el espejo y usé mis poderes contra ella. Los cambios se hacen visibles de inmediato, su cabello rubio y exuberante se vuelve de un gris apagado y sin vida. Cambié la forma de su rostro, añadiendo arrugas y líneas hasta que parecía una vieja fea. Su boca quedó abierta en un horror mudo. Ahora, dije con una fría y definitiva. ¿Entiendes con quién estás tratando? Voy a dejarte en medio de Flea Botón como la puta que eres, escupí, con la voz cargada de veneno. Y luego buscaré a una doncella cualquiera en el castillo, le daré tu cara y la haré reina de los 7 reinos. Mientras tanto, tú estarás gritando a todo pulmón, intentando convencer a cualquiera que quiera escuchar de que eres la legítima reina, mientras ellos se ríen y se burlan de ti. El horror en su rostro fue muy satisfactorio, y sentí como sus piernas empezaban a fallar. Pero la sujeté por el cuello, obligándola a mirarse en el espejo. Esto es lo que te haré si vuelves a poner a prueba mi paciencia, continué, con voz baja y peligrosa. Te quitaré todo lo que quieres quitándote todo lo que te hace Cersei Lannister, y se lo daré a otra persona. Y luego te dejaré mendigando en los barrios bajos, sin salida, mientras nadie note nada raro. Me acerqué, asegurándome de que escuchara cada palabra. Y cuando finalmente te rindas y trates de suicidarte, te darás cuenta de que yo también te he quitado esa lección. Sentirás el dolor de cada intento de acabar con tu miserable existencia, pero nunca morirás. Así pasarás el resto de tus días, atrapado en un infierno viviente sin esperanza de escape. Con una última amenaza, solté mi agarre de su garganta y ella se desplomó en el suelo, sollozando incontrolablemente. La observé un momento antes de girar sobre mis talones y salir de la habitación hacia el balcón, sintiendo como una oscura satisfacción me invadía. Estoy de pie en el balcón, con el corazón aún latiendo con fuerza en el pecho. Intento calmar mis pensamientos acelerados, respirando hondo el aire fresco de la noche. Nunca había perdido el control así, y una parte de mí se pregunta si me he pasado. Tras tomarme un momento para recomponerme, escuché el sonido de Cersei levantándose del suelo. Poco a poco, se acercó a mí y se detuvo unos pasos detrás, aún temblando y llorando. Con voz desesperada y ojos llenos de lágrimas, Cersei me suplicó, diciendo, por favor, cámbiame. Haré lo que me pidas. El sonido de su voz rota me desgarra el corazón, y por un momento siento una punzada de culpa. Pero luego recuerdo todo lo que ha hecho, todas las personas a las que ha herido y que herirá en el futuro. Y sé que lo que he hecho está justificado. No la miré y seguí mirando la ciudad. Parecía que la había destrozado por completo. Ni siquiera se había dado cuenta de que le había cambiado de nuevo desde el momento en que le quité las manos de su cuello. Al verme no responder, se arrodilla para seguir suplicándola. Finalmente, me giro para mirarla, y veo el rostro roto, aterrorizado y desesperado de la mujer que una vez fue orgullosa ante mí. Aunque no sentía ninguna alegría por lo que hacía, sabía que era necesario. Simplemente la miró, dejando que el peso de mi silencio flote en el aire entre nosotros. Tras unos momentos me agaché y levanté suavemente la barbilla de Cersei, haciendo que su mirada llorosa se encontrara con la mía. Te cambiaré de vuelta, dije, incluso haré que realmente te conviertas en la mujer más hermosa de todo Poniente, pero, hay un precio que tendrás que pagar. Me detuve un momento, considerando cuidadosamente mis palabras. El precio es que nunca podrás volver a sentir placer a menos que yo te lo permita. ¿Crees que es un trato justo, Cersei Lannister? Cersei asintió furiosamente, su desesperación oscureciendo su capacidad para comprender la gravedad de lo que acababa de consentir. Le sonreí y le acaricié la cabeza, buena chica. Poco a poco, su cuerpo empezó a ceder ante el cansancio provocado por los acontecimientos de la noche, y empezó a caer en un estado de inconsciencia. Capítulo 18. Por mucho que quisiera culpar a mis hormonas de mi falta de control, no podía mentirme a mí misma.
Podría haber usado fácilmente mis poderes para controlar mis impulsos y detenerme, pero desde que llegué a este mundo, había estado tan centrado en descubrir mis poderes y hacerme inmortal que mi racha seca finalmente me había provocado un lapsus de juicio. No fue un desastre total porque había sido lo bastante lista como para tener algunos planes de contingencia, para vigilar si escuchaba a alguien por si hacía algo que no debería en mi habitación, como, ya sabes, follarme con la reina. La fortaleza roja estaba llena de espías, y había enviado una orden a mis ratas para que noquearan a cualquiera que escuchara mi habitación, y gracias a Dios lo hice porque Cersei era muy ruidosa. Aunque no podía alterar realmente los recuerdos de las personas, sin convertirles el cerebro en sopa, podía dejarlos inconscientes y despertarlos después, pensando que solo se habían desconectado. Así fue también como conseguí colar a Cersei de vuelta en su habitación sin que ninguno de los guardias se diera cuenta. Ella seguía desmayada cuando la dejé en su cama porque en ese momento no quería lidiar con ella. Le hice una última exploración corporal para asegurarme de que todos los cambios que había hecho se habían quedado y también de que no estuviera embarazada, porque así es como normalmente acaban afectando a la gente. Y aún no estaba seguro de cómo había escapado en primer lugar porque dudo que a su hermano le hubiera gustado mucho su plan de seducirme, así que quizá el guardia real que estaba fuera de su habitación era uno de los idiotas. Ya no me importa mucho. Aún así, tenía que despertar a los niños sin lengua, a las criadas o a las putas, no estoy muy seguro de cuáles, que merodeaban por mi habitación. Podrían sospechar que algo había pasado, pero no sabrían qué había pasado. Después de asegurarme de haber eliminado todas las pruebas de lo ocurrido en mi habitación la noche anterior, empecé a empaquetar todo porque tenía que irme pronto. De camino al comedor para desayunar antes de irme, me encontré de nuevo con Meñique. Miré su cara y noté inmediatamente que su sonrisa falsa habitual no era y tenía un ceño fruncido, indicando pánico. Me vio e intentó volver a sonreír, pero solo hacía que su cara pareciera estreñida. Su expresión me dibujó una sonrisa al darme cuenta de lo que había pasado. La mano definitivamente no le había enfrentado todavía, o ya estaría huyendo, así que debió notar que su vasta fortuna había desaparecido. Me di cuenta de que ahora era un buen momento para molestarle, y no podía dejar que se escapara con mi diversión. Ah, Lord Baelish, buenos días. Iba camino a desayunar. ¿Te gustaría acompañarme? Ser sanador, me encantaría acompañarle, pero tengo asuntos urgentes que atender, tartamudeó, intentando salir de la situación. Pero no iba a dejarle salir tan fácilmente. Qué pena. Quería hablar de la propuesta de negocio de la que intentabas hablar conmigo ayer, pero en ese momento estaba bastante borracho para hacer negocios. Ahora que nos hemos encontrado en mejor momento, ¿qué te parece si nos sentamos a charlar antes de que me vaya de la ciudad? Le vi detenerse y supe que estaba enganchado. No había manera de que alguien que acababa de descubrir que la mayor parte de su riqueza robada había desaparecido se perdiera la oportunidad de intentar hablar de un negocio muy rentable. No es que fuera a darle algo remotamente útil. Quizá pueda sacar algo de tiempo, concedió. Excelente, respondí con una sonrisa. Comamos primero. Me muero de hambre, y luego podemos hablar de ello. Meñique dudó un momento antes de asentir en señal de acuerdo. Nos dirigimos al comedor y nos sentamos a una mesa. Mientras una criada nos traía algo de comida, podía sentir la inquietud de Meñique. Tras unos momentos de silencio incómodo, decidí romper el hielo. Entonces, Lord Baelish, ¿qué era esa propuesta de negocio con la que viniste? No recuerdo mucho de anoche. Meñique carraspeó antes de responder, sin conseguir ocultar bien la codicia en su voz. Bueno, como sabéis, la epidemia se ha estado extendiendo por muchas de las grandes ciudades. Si pudieras hacer la cura o incluso darme la receta, con mis contactos, podríamos difundir la cura por todo el reino y ayudar a salvar la vida de mucha gente mientras ganamos algunas monedas para los dos. Alzando una ceja, me pregunté si subestimaba mi inteligencia o asumía que no me interesaba el dinero y que solo me importaba ayudar a la gente. Fingí interés y respondí. Suena intrigante, pero me temo que la receta no es algo que pueda compartir. Además, ya he hecho un trato con Lord Stark para la distribución de la cura, y ya debería estar en camino. Estoy sacando un buen beneficio con ello.
Podía percibir su frustración, derivada de su amarga rivalidad con el hombre que no solo le había robado el amor, sino también la fortuna que debería haber sido suya. Sin embargo, persistió. Créeme, puedo hacerte ganar mucho más dinero de lo que ganas tú en el aislado norte. Con mis vastas conexiones, incluso puedo difundir la cura a esos. Al observar su desesperación, fingí estar intrigado. Tendré que considerar su oferta, Lord Baelish. Pero mi falta de entusiasmo era evidente, y él se dio cuenta. Miró a su alrededor buscando algún ojo, antes de acercarse a mí con otra propuesta. Por cierto, puede que tenga información que te interese. Ahora curioso, pregunté mientras me inclinaba. ¿Qué pasa? Hay rumores de que la reina está planeando asesinarte, reveló, con seriedad. Contuve una risa y puse una expresión convincente de sorpresa. ¿De verdad? Parecía haber picado el anzuelo. Sí, se dice que la reina convenció al Alto Septón y a sus seguidores para llevar a cabo la acción. Fingí estar preocupado un momento antes de responder. Gracias por traerme esto, Lord Baelish. Me aseguraré de mantenerme alerta aunque vaya de la ciudad después de comer. Él asintió, claramente satisfecho de haber logrado ganarse mi confianza. Por supuesto, ser sanador. Siempre tengo en mente el bienestar de todos. Resistí la tentación de poner los ojos en blanco ante su tono condescendiente. No te retendré más, Lord Baelish. Te avisaré si decido aceptar tu oferta. Asintió y salió de la habitación, dejándome sola con mis pensamientos. En cuanto se fue, me permití una pequeña sonrisa. Meñique puede ser astuto, pero no tan listo como pensaba. Después de ver a Meñique retorcerse, decidí que era hora de irme. Cualquiera importante a quien necesitara despedirme estaba desmayado o con resaca, así que pensé que no les importaría. Pronto llegué a los establos donde Fenrir me esperaba. Íbamos a dejar desembarco del rey y regresar al norte, pero a diferencia de mi viaje aquí, había planeado hacer algunas paradas por el camino. Era hora de que yo entendiera la magia de verdad. Ya había descifrado algunas de las teorías básicas detrás de la magia valiria, pero para comprobar mis hallazgos, necesitaba estar lo más lejos de la población. No pude contener el impulso de hacer magia antes de llegar al norte, así que planeé encontrar un bosque lo suficientemente denso en las tierras de los ríos y dedicar un tiempo a hacer algunos experimentos sencillos para empezar. La mayor parte de la magia valiria implicaba rituales sacrificiales o fuego. No estoy seguro si fue porque había extraído la información del Adn de Dragón o si eso era lo único que les interesaba. Mi principal problema era que mis poderes me daban acceso a la información sobre el producto final. Con eso quiero decir que si quisiera escupir fuego, podría simplemente hacer una réplica exacta del órgano que escupe fuego del dragón y reducirlo a escala. Sin embargo, si quería disparar fuego azul, no tenía ni idea de cómo hacerlo. Era como hacer matemáticas al revés. Si alguien te dijera que la respuesta es 2, la pregunta podría ser tan simple como 1 o 1 o algún tipo de integración de pesadilla. Si necesitaba entender la parte ritual de la magia, tendría que coger una pala y viajar a Valiria para empezar a cavar. Probablemente tendría que hacerlo tarde o temprano. Pero eso no significaba que no pudiera hacer nada en ese momento. Primero, necesitaba hacer que mi cuerpo fuera capaz de usar magia, lo que significaba crear un corazón de dragón y de alguna manera hacerlo compatible con mi cuerpo no mágico. Cuando tuviera el valor, podría empezar a construir los lanzallamas. Aunque podría ponerme una en la garganta, no sería muy práctico, así que tendría que ponerme una en cada palma. El proceso llevaría tiempo, pero era el primer paso si quería poder usar magia. Entonces, podría empezar a usar magia para entender cómo funcionaba esto, porque estaba bastante seguro de que la solución valiria a la magia no funcionaba, era simplemente sacrificar más esclavos. Mientras Fenrir y yo nos alejábamos a lo lejos, dejando desembarco del rey atrás, el único pensamiento que tenía era: espero que las tierras de los ríos tengan muchos bandidos porque iba a necesitar muchos sujetos de prueba. Nunca dije que no fuera un hipócrita. Capítulo 19. Eddard Stark estaba sentado en su despacho, masajeándose la frente con la mano. Desde hace unos años, la pila de papeleo con la que tenía que lidiar había ido aumentando sin que se viera un final a la vista. Luin era de gran ayuda, pero el maestre solo podía hacer hasta cierto punto.
Podría maldecir a él por ser responsable indirectamente, pero sabía que el aumento en su papeleo era resultado de la prosperidad de las personas bajo su cuidado. Sin embargo, la razón de su dolor de cabeza actual no era el papeleo. Era la carta que había recibido de la mano del rey, la que pintaba un cuadro complicado de los acontecimientos ocurridos en la capital. Enseguida la carta decía cómo él había afrontado la epidemia en tan solo 2 días después de su llegada, lo cual, aunque un poco sorprendente, era de esperar. Pero lo que le sorprendió fue el hecho de que también había lidiado con el olor a mierda que había estado plagando la ciudad durante siglos, principalmente como un pensamiento secundario porque no quería lidiar con ese olor durante su estancia en la capital. Normalmente, habría sido escéptico ante las afirmaciones de su padre adoptivo, pero llevaba años lidiando con las tonterías de él, así que no era imposible. Si las 2 hazañas mágicas no eran suficientes, él había decidido revelar que no solo era capaz de curar desatando un espectáculo aterrador que dejó a toda la ciudad en shock. Nadie sabía con certeza qué había hecho, pero quienes estuvieron cerca de él cuando usó su poder sentían como si el forastero estuviera frente a ellos, listo para acabar con su existencia al más mínimo movimiento. Aunque el efecto no era tan pronunciado en quienes estaban más lejos, todos en la ciudad habían sentido lo extraño de la situación y sabían que él era la causa. Ned siempre había sabido que él era capaz de mucho más de lo que él había demostrado, pero no se preocupaba demasiado porque observarle le había dado una buena idea de su carácter. Aunque a él le gustaba meterse con la gente que le molestaba, nunca actuaba sin motivo. La carta de Jon dejaba claro que él había actuado en defensa propia contra los septones que amenazaron con quemarlo en la pira que había construido para curar la ciudad. Aunque Ned estaba seguro de que él nunca había estado en peligro, ya que nunca le habría dejado ir solo a desembarco del rey, creía que él tenía todo el derecho de manejar la situación como quisiera. Pero esto también significaba que iba a estar saturado con aún más cartas pidiendo información o que se encargara de la situación, así como visitas sorpresa de señores y herederos de diferentes reinos que normalmente no se preocupaban por nada de lo que ocurriera por encima del cuello. En sus interacciones con él durante los últimos años, los instintos de Ned le decían que, aunque él inicialmente se había quedado en Invernalia por seguridad y para ganar poder, ahora había llegado a un punto en el que, si Ned le daba órdenes con las que no estaba de acuerdo, perdería cualquier buena voluntad hacia él. Sin embargo, Ned estaba seguro de que a él realmente le gustaba vivir en Invernalia y lo defendería con todas sus fuerzas si la situación lo requería, aunque no estuviera seguro de que él siguiera sus órdenes y luchara por él en una guerra. Esto fue suficiente para que Ned se diera cuenta de que no debía poner en peligro su buena relación. Jon también le había informado sobre la recompensa que le había pedido, y aunque era un poco confuso, era coherente con lo que sabía de él. No sería difícil cumplir la petición, ya que ya estaba considerando concederle tierras a cambio de la receta de cristal. Sin embargo, la petición del de un bosque deshabitado era curiosamente adecuada. También estaba bastante seguro de qué bosque particular tenía él en sus ojos. Un bosque denso situado en el corazón de las montañas del norte que había visitado antes. Estaba situada al norte del bosque de los lobos, y por alguna razón, a él parecía gustarle visitarlo. La razón de su fascinación por el bosque no le quedaba clara. Sus pensamientos se interrumpen al oír golpes frenéticos, seguidos de Kat irrumpiendo en su solar con una expresión preocupada. Ned, ¿has oído lo que ha hecho el hechicero en la capital? Antes de que Ned pudiera responder, ella continuó. Atacó el septo de Baelor y habría matado al alto septón y a todos los fieles dentro del septo si el rey no le hubiera detenido. Ned solo la mira confundido, y ella continúa. Te había advertido sobre él, Ned. Sabía que cualquiera capaz de hacer cosas tan antinaturales estaría tramando algo malo, y ahora el rey va a exigirte respuestas, y nos veremos arrastrados a este lío. No para de murmurar tonterías sobre cómo ahora todos iban a ir a la guerra con el norte por las acciones de la maga. Por fin se cansa. Para. No le grita, pero lo dice con voz lo suficientemente firme como para que se calle. Ahora, ¿quién te contó lo que pasó en la capital? Ella parece confundida pero responde. Un amigo de la infancia que actualmente es el maestro de la moneda en desembarco del rey llamado Petyr Baelish. ¿Y qué te ha dicho exactamente? Pregunta, ya extremadamente desconfiado de ese Petyr Baelish.
Me dijo que el mago amenazó con destruir el septo y matar a todos después de que el Alto Septón protestara por su uso de magia en la ciudad. Eso suena a historia interesante, si no fuera por un pequeño problema. ¿Qué? Actualmente estoy leyendo una carta escrita por la mano del rey, que me cuenta una historia muy diferente sobre lo que ocurrió. Dijo con tono firme. Sí, según Jonarrin, mientras él estaba en medio de curar la ciudad de la epidemia, el Alto Septón y la turba que había reunido intentaron quemarlo en la pira que él había colocado para sanar la ciudad. Luego se defendió sin dañar físicamente a nadie. Ella parecía más confundida y un poco preocupada, pero él continuó. No sé tú, Kat, pero yo tiendo más a creer las palabras de la mano del rey y de mi padre adoptivo que en tu amigo. Así que o tu amigo no está tan bien informado como te gustaría creer, o está intentando manipularte por cualquier motivo. Kat parecía sorprendido y no parecía creer lo que decía, pero tenía que plantar cara. Había supuesto que después de que Bran se curara, el comportamiento de Kat hacia él habría mejorado. Y aunque hacía tiempo que sí, le costó un pequeño empujón en la dirección equivocada para que olvidara toda racionalidad y volviera a como solía actuar la primera vez que él le explicó la situación. Y ahora, más que nunca, era importante que no hiciera nada imprudente para destruir la buena voluntad que él tenía por Invernalia, especialmente después de que todo el reino fuera consciente de que apenas mostraba de lo que era capaz. Tenía que asegurarse de que Kat entendiera lo que estaba en juego. Escúchame, Kat. No lo voy a repetir. Él ha sido una bendición de los antiguos dioses para el norte desde que llegó aquí. La gente tiene más comida y no teme a las enfermedades ni a las heridas, así que si cada vez que escuchas algo negativo sobre él en lo que crees, que te hace decir o hacer algo de lo que te arrepientas, nos costará mucha buena voluntad que ha tardado años en construir. No puedo permitir que eso pase. Hace una pausa para dejar que sus palabras calen antes de continuar. Entiendo que te preocupe el poder del mago y lo que podría ser, pero hemos visto de primera mano el bien que puede aportar. No es un enemigo, sino un aliado, y debemos tratarlo como tal. Necesito que confíes en mí en esto, Kat. Ella le mira, aún insegura, pero él puede ver que sus palabras le llegan. Lo intentaré, Ned, dice al fin. Pero es difícil ignorar de lo que es capaz. Lo sé, dice, pero tenemos que ver el panorama general. El norte necesita toda la ayuda posible, y él ha demostrado que puede ofrecer esa ayuda. No podemos permitirnos perderlo. Ella asiente, como si lo entendiera. Haré lo mejor que pueda, Ned. No dejaré que mis sentimientos personales se interpongan en lo que es mejor para el norte. Bien, dice, aliviado. Ahora, ¿qué más te ha estado contando Baelish? Después de pasar un día cabalgando por las tierras de los ríos, me había perdido entre la línea de árboles. Aunque había enviado a mi fiel compañero, Fenrir, a cazar, salí a recoger algo de leña y no pude encontrar el camino de vuelta al claro que había elegido al principio. Con un suspiro resignado, dejé caer la leña y encendí una hoguera. Aunque realmente no necesitaba el fuego para calentarme o iluminarme, encontraba consuelo en observar las llamas danzantes y cocinar lo que Fenrir pudiera atrapar para cenar. Mientras estaba sentado allí, echando de menos las formas de entretenimiento que había tenido en mi vida pasada, escuché un sonido que se acercaba desde los árboles. Para mi sorpresa, era un oso enorme que se lanzaba hacia mí. Sin embargo, no sentí miedo ni me molesté en levantarme. En cambio, detuve la carga del oso solo con un brazo extendido, que apenas se movió. Después de que el oso se detuviera en seco, decidí dormirlo en lugar de matarlo, ya que no tenía mucha hambre en ese momento. Sin embargo, tenía curiosidad por saber si podría crear un corazón mágico en un animal vivo, así que aproveché la oportunidad para poner a prueba mis habilidades. Después de pasar una hora trabajando en el oso, finalmente conseguí empezar a crear el corazón mágico. Hice un buen progreso durante la siguiente hora hasta que, de repente, sentí que algo iba terriblemente mal. Antes de que pudiera siquiera empezar a entender el problema o averiguar cómo solucionarlo, todo el oso explotó en una horrible lluvia de sangre y sangre. Mirando la sangre mi piel y la sangre mi ropa, solté un suspiro de frustración. Aunque podía limpiarme fácilmente, la sangre mi ropa iba a ser un dolor de cabeza para sacarla. Lo peor era que no tenía ni idea de qué había fallado para provocar una reacción tan explosiva.
Justo cuando iba a buscar un sitio para lavar mi ropa, vi a Fenrir acercándose, acompañado de otro oso. Me miró con la cabeza ladeada, aparentemente curioso por mi nuevo aspecto. No lo hice a propósito. Fue un accidente, intenté justificarme ante mi wargo. Fenrir siguió mirándome con expresión de juicio, y suspiré derrotado. Capítulo 20. Habían pasado varios días desde que el sanador había salido de desembarco del rey, pero Cersei no podía quitarse de encima los recuerdos de aquella experiencia aterradora. Anhelaba convencerse de que todo había sido un sueño febril, pero la evidencia era imposible de ignorar. Su reflejo en el espejo revelaba un rostro que se había vuelto más hermoso, con sus cabellos dorados irradiando un nuevo resplandor. Aunque el cambio aún no era evidente para nadie más, podía ver claramente los efectos de lo que el sanador le había hecho. En otras circunstancias, ella habría estado encantada con los cambios. Sin embargo, no podía escapar del recuerdo inquietante de su rostro marchito y su cabello canoso. Cada vez que parpadeaba, recordaba aquella noche. Cada vez que intentaba dormir, la atormentaban pesadillas en las que el sanador llevaba a cabo sus amenazas de despojarla de su identidad y abandonarla a pudrirse en los barrios marginales. Solo pensarlo le hacía estremecerse de miedo. En su angustia, Cersei no había salido de sus aposentos desde aquella fatídica noche. Su hermano, Jaime, se había preocupado cada vez más por su bienestar e intentó preguntar qué había ocurrido. Pero Cersei no pudo articular ni una sola palabra. Había buscado consuelo en el abrazo de Jaime, pero entonces una dura verdad se hizo presente. Hiciera lo que hiciera Jaime, seguía entumecida y carente de placer. Fue en ese momento cuando recordó lo que la maga había dicho sobre el precio que había pagado voluntariamente en su estado de desesperación y confusión para recuperar su belleza. Las ominosas últimas palabras del mago resonaban en su mente, atormentándola con su cruda realidad. Nunca podrás volver a sentir placer a menos que yo te lo permita. Eran un recordatorio constante del cruel precio que había pagado. La rabia la invadió y lanzó la taza que sostenía a su propio reflejo en el espejo, destrozándolo en fragmentos que volaron en todas direcciones. Estaba indignada porque el mago se atrevió a quitarle la capacidad de sentir placer y estaba decidida a hacerle pagar. Ella demostraría que él no le había roto el espíritu. Después de todo, era la reina de los 7 reinos, una leona, feroz y fuerte, y no se acobardaría tan fácilmente. Sin embargo, en ese momento, vio su rostro en uno de los fragmentos rotos en el suelo, y por un breve instante, su hermoso rostro se transformó en la versión marchita y marcada que la atormentaba en sus pesadillas. Su ira se disipó, reemplazada por una abrumadora sensación de tristeza. Gritó y rompió a llorar, dándose cuenta de la gravedad del error que había cometido en su desesperación. Todos los pensamientos de venganza desaparecieron, dejando solo arrepentimiento y desesperación. En ese momento de vulnerabilidad, no pudo evitar preguntarse si las cosas habrían sido diferentes si hubiera elegido otro enfoque. Quizás si hubiera seducido al mago poco a poco, en vez de amenazarle, podría haber tenido a un mago poderoso comiéndole la mano. Podría haberse convertido en la mujer más poderosa de los 7 reinos. Sin embargo, bajo las capas de arrepentimiento y rabia, una sensación de vergüenza la carcomía. No podía ignorar que una parte de ella había disfrutado lo que había pasado esa noche, y una vocecita en su interior susurraba que esperaba que volviera a suceder. Era como si supiera que era inevitable. ¿Por qué si no la haría más hermosa? ¿Por qué si no le diría que solo él podía controlar cuando ella sentía placer? Shireen Baratheon yacía en su cama, observando al maestre Crescent mientras examinaba sus brazos grises y llenos de cicatrices. Notó que el anciano parecía perdido en sus pensamientos, preocupado por algo. Decidió romper el silencio y hacerle una pregunta que llevaba tiempo rondando por su cabeza. «Maestre, ¿alguna vez ha oído hablar del mago blanco?», preguntó, con voz pequeña y vacilante. El maestre Crescent se detuvo un momento, frunciendo el ceño, antes de dejar sus herramientas y girarse para mirarla. «Sí, niño, he oído hablar de él», respondió con un profundo suspiro. «Es sanador, ¿verdad? He oído a gente decir que puede curar cualquier enfermedad o herida y que curó toda desembarco del rey en un solo día. ¿Crees que podría curar mi escama de grises?». Los ojos de Shireen brillaban de esperanza.
El maestre Crescent dudó antes de responder, con la mirada fija en su rostro marcado por cicatrices. Se dice que el mago blanco tiene poderes extraordinarios, pero tengo mis dudas. Como hombre que ha estudiado los misterios superiores, he visto y oído muchas cosas, pero nada que ver con los rumores sobre de lo que es capaz, dijo, acariciando su eslabón de acero valirio. Su pira de llamas blancas también es una anomalía. Es muy diferente del fuego que hacen los adoradores de R'yor, y según los relatos, no parecía que estuviera rezando a los dioses. Shiren asintió, comprendiendo el escepticismo del maestre. ¿Pero crees que merece la pena intentarlo? Quizá me daría la oportunidad de ser normal y no asustar a la gente. El maestre Crescent miró a Shiren con el corazón encogido. Te he fallado, niña. Debería haber encontrado la manera de ayudarte. Pero quizá, solo quizá, haya esperanza. Escribiré a tu padre y le pediré que hable con el mago blanco. Quizá él pueda ayudarte. Los ojos de Shiren se abrieron de esperanza y, por primera vez en mucho tiempo, sintió un destello de felicidad. Gracias, maestre Crescent. Siempre sabes cómo hacerme sentir mejor, dijo, con una pequeña sonrisa en los labios. El viejo maestre le devolvió la sonrisa, pero su corazón estaba pesado de dudas. Sabía que el mago blanco era un hombre peligroso, con poderes que no podían explicarse por ningún medio racional. Pero estaba dispuesto a asumir el riesgo, por el bien de Shiren. Varys había hecho un esfuerzo consciente por mantenerse alejado de la presencia del mago en la capital. Al principio, su reticencia se debía al deseo de evaluar la situación antes de acercarse. Sin embargo, tras presenciar las formidables habilidades del mago, Varys se vio consumido por una familiar sensación de terror, que revivía recuerdos de su pasado que hacía tiempo había reprimido. La estancia del mago en la ciudad había sido breve, y Varys se lo agradecía. Aunque el caos que había dejado a su paso inquietaba a Varys, se sentía aliviado de estar lejos de la presencia del mago. Pero lo que más le inquietó fue darse cuenta de que algo había ocurrido entre el mago y la reina la noche del banquete. Sus pajaritos habían informado haber visto a la reina entrar en las cámaras del mago, pero ninguno había visto ni oído nada después. Incluso algunas de las prostitutas de Meñique confirmaron la misma historia, y nadie las vio marcharse. El comportamiento de la reina era una indicación inequívoca de que algo importante había ocurrido. Varys solo podía especular sobre qué podría ser, pero sabía que si lograba descubrir la verdad, podría aprovecharla para volver al reino contra el mago. En una habitación tenuemente iluminada rodeada por su exclusiva biblioteca amurallada, un grupo de ancianos con cadenas al cuello se había reunido. Cuando llegó el último miembro, uno de ellos se dirigió al grupo. Ahora que estamos todos aquí, empecemos. El viejo corpulento sacó el primer tema de su agenda, el mago blanco de Invernalia. Otro miembro resopló, he leído los informes sobre él. Parece nada más que un charlatán aprovechándose de la ignorancia de los salvajes del norte. Varios de los archimaestres asintieron en señal de acuerdo. Sin embargo, el jefe de la mesa intervino. A primera vista, puede que sea cierto. Pero he recibido informes de Piselle sobre los acontecimientos que han ocurrido en Desembarco del Rey desde la llegada del mago. El ambiente en la sala cambió y los miembros comenzaron a leer la carta que se había repartido. El escepticismo, el miedo y el rechazo eran evidentes en sus rostros. ¿Estamos seguros de que Piselle no se ha vuelto senil? Aunque eso puede ser posible, se han recibido informes similares de otras fuentes, replicó otro. En efecto, el mago parece poseer un gran poder. Sin embargo, no tenemos conocimiento de sus intenciones y objetivos. No podemos arriesgarnos a las posibles consecuencias de tener entre nosotros a un practicante mágico, añadió un tercer miembro. Somos eruditos y hombres de sabiduría. La magia no tiene cabida en nuestra época, coincidió otro más. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de manejar esta situación? Preguntó el jefe de la mesa. Tras considerar la información limitada que tenemos sobre sus habilidades, el asesinato parece la opción más viable, y debemos actuar con rapidez para evitar que su influencia se propague más, propuso uno de los miembros. Muchos de los archimaestres aceptaron la propuesta, asintiendo con la cabeza. Sin embargo, uno de ellos soltó un suspiro, lo que llamó la atención del resto del grupo. ¿Tiene algo en contra de la idea, archimaestre Vance? Preguntó otro miembro con tono curioso.
El archimaestre Vance respondió. Si los rumores de que puede curar todo son ciertos, no tiene sentido obtener cualquier conocimiento que tenga de nosotros antes de deshacernos de él. Sonaba curioso e interesado en las habilidades del mago. Planteas un buen punto, archimaestre Vance. Tu curiosidad es evidente, ya que la sanación es tu tema. Pero, ¿cómo propones que accedamos al conocimiento del mago? Preguntó otro miembro con un matiz de escepticismo. He estado al día con las noticias sobre el sanador, y he oído que ha estado enseñando a algunas mujeres de baja cuna a tratar heridas menores y algunas de las enfermedades menores. Al principio no le di mucha importancia, pero ahora que estamos seguros de que la mayoría de los rumores sobre él podrían ser ciertos, quizá podamos obtener el conocimiento que necesitamos a través de ella, sugirió el archimaestre Vance con entusiasmo. Tu idea tiene mérito. Seguro que unas cuantas monedas de oro son suficientes para que la chica nos diga todo lo que necesitamos. Si no, podemos usar otros medios para persuadirla, dijo otro miembro con tono divertido.